Antes de arrancar con este gran debate, te quiero contar que este video está patrocinado por la gente de Wisdom Media en español. Mira. Los segmentos de Wisdom Media en español son muy variados. Cuenta con show de llamadas para tener diferentes tipos de conversaciones con el público con el fin de poder interactuar. Hay sesiones de preguntas y respuestas donde se puede despejar dudas y hablar sobre las diferentes posturas doctrinales, filosóficas e históricas. Habrá también debates con ateos, mormones, católicos y cristianos de otras doctrinas. Videos educacionales tanto en vivo como pregrabados, refutando ideas de cristianos progresistas o cristianos fundamentalistas, otras religiones y refutando ideas del ateísmo. Habrán segmentos donde se harán videos en vivo en lugares públicos como universidades, parques y centros comerciales y otro tipo de contenidos. Ahora, sigue a Wisdom Media en español en YouTube y en Facebook. Recordá que los links de las redes sociales de Wisdom Media en español los voy a dejar en la descripción de este video. Así que luego de ver este debate te recomiendo que te pegues una vueltita por ahí y de paso te suscribas. Muy pero muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. Aquí Santiago Alarcón, los saludo desde Buenos Aires, Argentina. Estamos en la segunda parte de este debate barra diálogo que estamos teniendo con Irving Gattel, que la verdad, por los resultados, por la cantidad de reproducciones, comentarios, reacciones y demás que he estado viendo a lo largo de esta semana, parece de que a muchos de ustedes les ha realmente gustado. Yo me sentí hiper cómodo y espero que por sobre todas las cosas nuestro invitado se haya sentido de la misma manera. Le doy la bienvenida a Irving. ¿Cómo estás, Irving? Buenas noches. Santiago, muy bien, muy contento de verte bien también y también pues un gustote porque realmente sí, la charla fue muy buena las que hace 2 semanas, algo así. Y ponele 10 días más o menos. Más o menos y pues ya sabes, a mí todo un placer, me encanta platicar, me encantan estos diálogos así bien nutridos, abiertos y francos, lo he disfrutado muchísimo y pues aquí me tienes y aquí me tendrás todas las veces que quieras. Buenísimo, muchas gracias porque de verdad, recién en privado Irving me decía, ¿y podemos hacer una tercera, cuarta, quinta? Y yo la verdad que encantado, muchas veces no me gusta molestar, obviamente por una cuestión de agenda de la persona invitada, pero más que encantado. Lo único que yo voy a hacer ahora es pedirle disculpas a todos los que están del otro lado por mi posición así. Ustedes me verán que estoy así recostado en la silla, no quiero que nadie lo tome así o lo malinterprete a esto, pero es simplemente porque, a ver, yo ya estoy mejor de la operación, pero no quiero forzar el tiempo que estemos charlando con Irving la herida, estando sentado así de manera recta, ¿está bien? Así que simplemente por una cuestión de comodidad, espero que todos los que están del otro lado sepan entenderme. Habiendo dicho eso, Irving, ¿qué te parece si arrancamos? Cuando gustes, hermano. Yo Perfecto. con todo gusto. Bueno, a ver, si yo no me equivoco, la conversación pasada habíamos dejado en el tema de las fuentes, el tema de la autoría, la datación. ¿Eso era lo que íbamos a empezar a charlar o me equivoco, Irving? No, creo que sí, porque la verdad es que dejamos como 25 temas pendientes, ¿verdad? Pero porque Sí, sí. la charla pasada fue un florilegio, así, total. Un poco caótica, muy sabrosa, pero gustó, sí, ¿te empezamos gustó? por ahí si quieres. Bueno, sí, porque recuerdo que la vez pasada cuando yo te decía, ¿no? Esta hipótesis que tenía con respecto al surgimiento de la fe cristiana, vos muy bien me dijiste, bueno, mirá, a ver, lo podemos discutir a esto, pero en definitiva yo lo que tengo, el principal problema que yo tengo con este planteo es que tengo problemas con las fuentes que vos utilizás y nombrás como evidencias. ¿Fue así o te estoy sacando de contexto, Irving? Bueno, no, sacando de contexto no. Lo resumiste de una manera un poco, o sea, demasiado parca. Ok. O sea, porque el tema es complejo, pero no. Digamos, podemos partir de ahí perfectamente. Bien, perfecto. Bueno, a ver, yo obviamente creo que la hipótesis de que Jesús ha resucitado de los muertos se fundamenta principalmente en la cantidad y calidad de evidencia con la que contamos, ¿no es cierto? Ese creo de que es un punto muy pero muy fuerte y obviamente a la hora de yo defender el caso de la resurrección, tengo que obviamente defender la calidad de las fuentes que estoy utilizando, que estoy empleando. Entiendo también que la contraparte, aquel que lo niegue, también va a tener algo que decir en contra de esto, porque si las fuentes son realmente buenas, creo de que hay que prestarle atención a la hipótesis
hipótesis que los cristianos presentamos hace 2000 años. Yo en lo personal, y arranco de esta manera, Irving, yo en lo personal creo dos cosas principalmente, no son las únicas, pero creo principalmente dos cosas acerca de los evangelios que son... Creo que estaremos de acuerdo, las principales fuentes, entre comillas, dirías vos, biográficas acerca de Jesús, entiendo, pero creo que son las principales fuentes, y yo en lo personal creo de que han sido escritas muy cercano a los hechos concernientes al ministerio de Jesús, y además han sido escritas por testigos presenciales, han sido escritas o por ellos o han sido supervisadas por ellos. ¿Vos qué tendrías para decir al respecto, Irving? Bueno, mira, primero vamos a hacer una aclaración. O sea, desde la perspectiva del que no cree, sí hay que diferenciar que cuando hacemos el análisis de lo que implican estas fuentes, no lo hacemos pensando en el tema de la resurrección. O sea, la resurrección para nosotros está descartada porque la gente no resucita, punto. O sea, es por eso. O sea, ese es tema aparte. Entonces, el análisis que hacemos de las fuentes no es para tratar de demostrar la validez de una fuente documental en relación a un tema específico, sino es un análisis que se hace por sí mismo, para entender la fuente como lo que es, independientemente del tema, que luego se pueda abordar. Ahora, en este punto, mi postura personal, digo, porque también hay que decirlo, o sea, entre los propios académicos hay cualquier cantidad de posturas. No existe en este tipo de temas lo más remotamente parecido a un consenso en prácticamente nada. Entonces hay de posturas a posturas. Te vas a encontrar cualquier cantidad de especialistas cristianos, judíos o ateos que tienen posturas diferentes a las mías. Entonces, bueno, hablaré de las mías, obviamente, ¿no? Mi postura en este sentido es que los evangelios, en particular, porque esto es algo que tiene que ver con todo el Nuevo Testamento, pues los evangelios en particular, tal y como los conocemos, es decir, la versión final, y esto quiero recalcarlo mucho, lo estuve recalcando la vez anterior, lo voy a recalcar más ahorita que vamos a abordar el tema en específico, son documentos que en realidad van a aparecer aproximadamente hacia el año 150, no porque se escriban de cero, y a ese punto iba. O sea, estoy recalcando la versión que conocemos. Los evangelios no se escriben Mateo por un lado, Marcos por otro, Lucas por otro, Juan por otro, sino que en el siglo I se empieza a elaborar una serie de documentos que luego van a pasar por una serie de transformaciones e incluso diversificaciones que van a dar como resultado lo que tenemos hoy como evangelios. Pero el trabajo final que tenemos en los evangelios es el resultado de un proceso editorial muy complejo que ya la vez pasada lo empezábamos a mencionar, tiene que ver con la controversia con Marción y el producto final, el producto tal y como lo conocemos, aparece por el año 150. Entonces, no puedes apelar a esa fuente como un testimonio presentado por los testigos presenciales o por gente que conoció a los testigos presenciales, porque hay todo un proceso de desarrollo que son más de 100 años, de hecho, desde los supuestos eventos. Entonces, ahorita pues evidentemente lo que voy a hacer es dedicarme a señalarte las razones, la evidencia documental del siglo II aportada por otros documentos cristianos, en donde se hace evidente que los evangelios, tal y como los conocemos, voy a recalcar eso siempre, la versión final de los evangelios no puede ser anterior ni siquiera tal vez al año 140. Ok, perfecto. Me gustaría solamente por un instante para dejar en claro algo de lo que mencionabas, ¿no? En definitiva, entonces, toda nuestra diferencia se va a centrar en una cuestión de plausibilidad, dado que, bueno, vos decís, bueno, a ver, yo niego el caso de la resurrección porque los muertos no resucitan. O sea, esta afirmación, esta creencia va en contra de tu manera de comprender el mundo, de tu manera de comprender cómo funciona la realidad, etcétera. No por una cuestión netamente histórica, no porque hay buenas razones para rechazar históricamente que eso haya ocurrido, sino más bien por una presuposición filosófica. Y que me parece válido, ojo, me parece válido porque del otro lado, a ver por qué me decís que no. Decir que eso es una presuposición filosófica es un argumento de hace como 150 años, Santiago. Bueno, que sea viejo no quiere decir de que sea malo. No, me refiero a que la propia filosofía ha evolucionado mucho desde entonces. A ver,
Que los organismos biológicos nacen, crecen, se reproducen y mueren, no es una presuposición filosófica, es un hecho biológico perfectamente demostrado por la ciencia. Cuando estamos hablando ya, espérame, de una demostración científica, ya se trascendió la posibilidad de la filosofía. La ciencia empieza donde la filosofía termina. No es una presuposición filosófica. Espérame, y ahora, y segunda, déjame aclararte una cosa. Cuando vamos a hablar, aquí el problema es que estamos intentando hablar de historia. Entonces, fíjate, no es tanta la diferencia que mencionabas entre tu punto y el mío. Porque en última instancia, digo, ya sé, me lo planteabas la semana pasada, Dios puede hacer las cosas. Estoy de acuerdo, puede hacerlas, puede no hacerlas. Pero, si vamos a hablar de una cuestión histórica, porque aquí el tema es si esto es un evento histórico o no. En la historia no son válidos esos argumentos. Tú jamás te vas a encontrar un solo libro de historia que pretenda ser medianamente serio, que resuelva un problema de algo que no se puede demostrar diciendo, pero aunque no haya evidencia, creemos que así pudo ser porque Dios pudo haberlo hecho. O sea, ese razonamiento no cabe en la investigación histórica. Si me vas a hablar de las razones por las que tú crees en algo, es un razonamiento perfectamente válido. Pero si vamos a hablar de investigación histórica, bueno, tenemos que entender cómo se investiga la historia, cómo se hace el trabajo de investigación histórica. Y ese tipo de argumentos que en términos de lógica formal, estaríamos hablando pues de una absoluta falacia de argumento especial. O sea, estás apelando a algo sobrenatural para resolver un tema de investigación histórica. Ok, la historia como disciplina académica investiga las cosas en su dimensión humana, punto, porque la historia es un fenómeno humano. Entonces, simple y sencillamente, si vamos a analizar el tema intentando resolverlo como cuestión histórica, digo, es una cuestión de metodología básica. Tu razonamiento no cabe. Entiendo. Pero también, a ver, trabajo del historiador de la misma manera que no es hacer afirmaciones teológicas, tampoco es rechazarlas. El historiador no se encuentra en la posición de poder rechazar algo con respecto a Dios y su interacción con la realidad. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hoy vos mencionabas al principio el hecho que yo me sumo completamente de que no hay consensos. No hay consensos para muchas cosas, ya sean para hipótesis que se terminan formulando, conclusiones a las que ciertos historiadores terminan llegando, como a su vez también cómo aplicar la metodología histórica a ciertos eventos particulares del pasado. No hay consensos en este aspecto. Por ende, esta afirmación que vos estás haciendo con respecto a Dios y cómo la historia solamente se limita a explicar fenómenos naturales, no está respaldada por un consenso. Por ende, vuelvo a repetir, es sí una cuestión de plausibilidad, es un punto de vista personal tuyo que es hiperválido, pero no necesariamente está respaldado por un consenso académico que diga la disciplina histórica necesariamente debe de actuar de esta manera, debe de aplicar ciertos métodos de esta manera o debe de buscar este tipo de conclusiones. Pero un segundito nada más. Vos decías con respecto a, bueno, los muertos, ya sea las personas o cualquier tipo de vida termina muriendo. Eso nosotros lo sabemos por medio de la experiencia. Y cualquier cristiano te diría que sí, que está completamente de acuerdo. De hecho, nosotros los cristianos no es que al una persona morir, estamos a la expectativa de ver si de repente va a resucitar después de muerto. No, nosotros sabemos que una vez que murió, murió, punto final. No existe esa alternativa a la hora de nosotros analizar los procesos de la vida o el final propio de la vida. Sin embargo, afirmamos de que hubo una excepción a la regla en el pasado y que se la adjudicamos al caso de Jesús y a la intervención de Dios en este caso particular, pero nosotros no andamos afirmando que los muertos pueden resucitar. En absoluto. Bajo los términos de las leyes naturales, nosotros también afirmamos de que los muertos, o sea, ya está, están muertos. Ahora, si Dios existe, como decíamos la vez pasada, si Dios existe, Dios tiene la capacidad de poder revertir ello. Dado que si Dios existe, Dios ha creado el universo y sería un juego de niños el levantar a un sujeto de la muerte luego de estar 3 días en la tumba. Entonces,
vuelvo a repetir, me parece de que es toda una cuestión de presuposiciones filosóficas de las que partís y que es válido, ojo, es hiper válido. Y por último, vos decís, bueno, pero en realidad ningún historiador diría, bueno, aunque no hay evidencia nosotros, y en realidad nosotros los cristianos tampoco hacemos ese tipo de afirmación. Nosotros los cristianos nos decimos, bueno, aunque no hay evidencia, a mí me parece que en absoluto, de hecho, ¿qué tipo Espérame, Santiago, a ver. Un segundo, cierro este punto y ya te dejo hablar. ¿Qué tipo de evidencia estaríamos requiriendo para elaborar o para tratar de reconstruir un caso de hace 2000 años atrás? El tipo de evidencia que como investigadores de la historia nosotros requerimos para cualquier caso tratar de reconstruirlo en el pasado es el que estamos proponiendo como cristianos. Testimonios de testigos presenciales, testimonios tempranos, múltiples testimonios independientes. Entonces, no es que nosotros nos presentamos diciendo, ah, bueno, no tenemos evidencia, pero así lo creemos. No, Mira, estamos presentando evidencia. Santiago, a ver, te voy a decir algo así directo. Ajá. Fíjate qué curioso. Tú eres el que me está hablando de un hecho sobrenatural, una resurrección. Sí. Pero tú eres el que luego me dices, es que tu argumento se basa nada más en un presupuesto filosófico. O sea, no tu argumento. Pareciera, espérame. Pareciera que tú eres el que me está hablando en los términos más racionales posibles y yo el que estoy en la especulación filosófica, cuando tú eres el que me está proponiendo un evento sobrenatural. Perdón, vamos a ser honestos. De entrada, si tú eres el que está proponiendo el evento sobrenatural, tú eres el que está apelando a algo irracional. Y no lo digo en el sentido peyorativo de la palabra. No, lo digo en el sentido de que rompe los límites de la razón. Eso es un hecho. Perdón, algo irracional es algo que va en contra de la razón. Y eso va en contra de la razón. No, la semana pasada, claro sí. La semana pasada yo te argumenté que si Dios existe, le es posible poder interactuar con su creación. Perdóname, y no quiero redundar en la discusión de la semana pasada, pero quien no ofreció una respuesta coherente y racional fuiste vos para negar esta premisa. ¿Está bien? Pero entonces vuelvo a repetir. A ver, yo asumo, Santiago, termino este punto. Perdón, estás en un error total. Pero yo asumo el sesgo que tengo. Yo lo asumo. Ninguna persona sobre la faz de la Tierra está libre del sesgo. Yo asumo el sesgo. Yo también asumo de que, dado el sesgo y dada mi cosmovisión, la amplitud de aquello que yo llamo plausible puede llegar a ser más amplio que la tuya. Yo lo asumo a eso. Ahora, yo no estoy diciendo de que ese es tu argumento. No, vos partís de una postura filosófica. Eso es lo que te digo. A ver, Santiago, una pregunta. Si yo te digo, oye, el gato que tengo junto a mí se murió hoy en la mañana, pero ya resucitó, ¿tú me dirías que eso es razonable o irracional? Yo te diría de que, primero, presentame buena evidencia de que eso ocurrió. ¿Razonable o irracional? Contéstame eso. No, pero pará. O sea... Contéstame eso, ¿por qué no? Lo racional y lo irracional, tenemos que considerar dos puntos para recién evaluar si algo es racional o irracional. Primero, ¿qué tipo de evidencia tenemos para afirmar hacer ese tipo de afirmaciones? Ahora te respondo. Y la segunda tiene que ver con cuál ha sido la causa por la que ese evento poco habitual, podríamos llegar a decir, desde mi punto, ocurrió. Si vos no presentás, pero si vos no presentás lo que yo te estoy diciendo, lo tengo, te enseño el gato. Tu afirmación es irracional. Exacto, correcto. Mostrame evidencia de que tu gato resucitó. Aquí está vivo, aquí lo tengo, te lo enseño vivo. Bueno, está bien, pero primero, para vos mostrar de que el gato resucitó, de la misma forma que yo presento el caso de la resurrección, primero tengo que demostrar de que el gato, en este caso Jesús, ha realmente muerto. De que ha permanecido espérame. Tiempo muerto. Yo fui testigo presencial. De testigos presenciales que afirman de que este sujeto ha estado muerto. Y yo fui testigo presencial. Muerto, el tipo apareció nuevamente con vida y hay múltiples personas que afirman eso mismo. Ese tipo de... Te traigo a mi familia al rato. ¿Para tu gato? Te traigo a mi familia al rato, ok. Yo te puedo traer gente que te diga eso. Okay. O sea, no, mira, lo único que quiero enfatizar ahorita, digo, seamos sinceros, no podés hacer ese paralelo porque me parece sinceramente que un punto de paralelo ni vos te lo crees. Obvio, yo soy el que no lo cree. No me estoy refiriendo a la conclusión, me estoy refiriendo al paralelo. Espérame. El paralelo no es bueno vamos como a ponernos en orden, espérame. Un punto. El que está hablando de resurrecciones eres tú. Sí. Ok.
Eso se sale de la razón. O sea, tú sabes y yo sé que si yo te viniera con eso, lo primero que eso es irracional. Punto. A Ok, ver, pará, ahora, espera, pará. no, sí, lo es. No, Santiago, hay que no lo es. admitirlo, lo Vuelvo a es. repetir, si Dios existe, No, ok. Pero entonces, ¿qué te parece si toda mi argumentación del gato al final te digo, bueno, es que si Dios existe, Dios lo pudo hacer? No, me parece que no estás ¿por qué yo entendiendo el no? argumento. No lo estás ¿Por qué entendiendo el no? argumento. Perdón, Vuelvo a repetir. ¿Dios puede hacerlo? Sí, totalmente. Entonces, Y ahí es en donde yo te dije, presentame evidencia de que primero yo eso fui fue lo que testigo ocurrió y segundo de que presencial. vos... ¿No me crees? ¿Por qué no me crees? Por eso mismo. Primero, porque no tenés buena evidencia. Y segundo, para demostrar que Yo eso lo ha vi. sido un ¿Qué hecho. evidencia necesitas? Pero ¿Por qué no me ya crees? te dije. Múltiples testimonios de testigos presenciales, demostrar de que el gato ha realmente estado muerto por una X cantidad de tiempo para luego aparecer nuevamente con vida. Ese es el tipo de evidencia. Pero más allá de eso, más allá del tipo de evidencia, vos tenés que presentar, pero pará, más allá del tipo de evidencia, vos lo que tenés que presentar es una causa que a mí me permita llegar a la conclusión de que la fuente de poder, por así decirlo, la causa propia de este evento poco habitual ha sido Dios y no ha sido, no se puede explicar por medio de otro hecho propio de la naturaleza. A ver, o sea, en serio, de verdad, yo no tengo derecho a decir Dios puede hacerlo? Sí. Obvio, entonces, te vuelvo a repetir, yo para creerlo, yo no estoy diciéndote de antemano, no, eso es ilógico. No, yo te estoy diciendo, sí, claro que lo puede deberías hacer. hacerlo. Ahora, presentame este tipo de evidencia. Primero, los testigos presenciales que argumenten de que ha estado muerto, que ha permanecido muerto por una X cantidad de tiempo y que ha resucitado. Y segundo, un tipo de evidencia que nos permita a nosotros llegar a la conclusión de que la causa de esta resurrección ha sido el Dios trascendente. Si vos me presentás buena evidencia para estos dos puntos, claro que yo tengo que estar abierto a que Dios pueda hacer la naturaleza. Te voy a preguntarme una cosa. ¿Dios necesita todo eso para hacer sus milagros? No. O sea, Dios solamente hace milagros delante de muchos para testigos. Creerlo. Nosotros necesitamos para creerlo a eso, no Dios. No, espérame ya. No le compliques el trabajo a Dios, porque al final de cuentas, todo tu argumento, sí, espérame, todo tu argumento se está centrando en que Dios puede hacerlo. No, yo no dije que era un argumento. Es todo. No, estás partiendo es tu argumento, señor. Si no es argumento, entonces nada más ha sido especulación teológica tuya, punto. No. Partamos de dónde comenzamos este intercambio. Yo te dije a vos, entiendo que rechaces de antemano, porque tu afirmación fue, los muertos no resucitan. Entonces yo te dije, entiendo que partas de ese punto, dada tu presunción filosófica. Vos no crees en Dios o no entendés muy bien. No es una presunción filosófica, es un hecho científicamente demostrado. ¿Que Dios no existe? No, que los muertos no resucitan. Bueno, de vuelta, pero te vuelvo a repetir. 20 veces te lo dije ya. Te lo vuelvo a repetir. Los cristianos también afirmamos de que los muertos no andan resucitando. Ningún cristiano cree que cuando su familiar está en la morgue de repente se puede levantar y podemos volver a tomar unos mates con él. Y por eso te señalé que apelar a lo que Dios puede hacer o no hacer... ¿Vos me podés demostrar que Dios no existe? No me interesa ni siquiera. De vuelta. Si vos pero, a ver, espérame. Te voy a señalar cuál es al final de cuentas, el defecto terrible de esa premisa que utilizas. Pero vos Dios me estás señalando que es irracional. Espérame, Dios puede hacerlo. Dios puede no hacerlo también. Sí, pero pará, estás ahí estás cayendo en una falacia que es un término de ambigüedad. ¿Qué querés decir en ambas oraciones con puede? Pues tú fuiste el que lo planteó. ¿Qué me querías decir? Ahora que vos me estás tratando de refutar, estás cayendo en una falacia que es el término ambiguo. La palabra puede acá es ambiguo. Tú fuiste el que puso el tema sobre la mesa. Dios pudo resucitar a Jesús, ¿sí o no? Pará. Cuando vos decís puede en esas dos oraciones, ambos tienen diferentes significados. Uno es, cuando decimos Dios puede, es si existe la posibilidad en su naturaleza de efectuar cierto acto. Otra cosa es cuando vos decís Dios pudo no haberlo hecho. Ahí se mezcla el libre albedrío de Dios, si Dios desea o no desea hacerlo. Son dos cosas completamente distintas y acá caíste en una falacia. Entonces, vuelvo a repetir, si Dios existe... No, espérame, a ver, no te confundas. El asunto es muy simple. Todo tu argumento, al final de cuentas, se remite a que Jesús pudo resucitar porque Dios puede hacerlo. Está bien. Ese no es el argumento.
Ese es tu argumento en este punto. Me has manejado más. Vamos, estamos con este. Ok, Estamos con este en concreto. O sea, ahorita vemos lo de las fuentes y la evidencia, ok. lo que quieras. Estamos con este ahorita. O sea, pero toda tu lógica al final de cuentas es esa. Eso está dentro de lo que Dios puede hacer. No, Ok, sí, espérame, no. déjame analizar este punto. La pregunta es, ¿por qué Dios lo haría? Bueno, si querés podemos entrar en ese debate, no tengo ningún problema. En dar las razones del por qué, si Dios existe, es quien levanta a Jesús y cuál es la razón por la que lo levanta. No, Tengo ningún problema en entrar en espérame. ese debate, pero me parece que nos iríamos por la Déjame tangente. señalar una cosa. Déjame señalar una cosa, A ver. Santiago. Sin esa explicación, que la conocemos, no hay que explicarla tanto porque tú sabes que yo conozco esa explicación, pero bueno, la podemos dar de refilón ahorita. Yo no creo que conozcas mi explicación. Esperan, ok, pero si no, sin esa explicación, la resurrección no tiene razón de ser. O sea, ¿por qué Dios alteraría el orden natural de lo que Él mismo estableció? Ya vamos a hablar como teólogos. No es que la resurrección no tendría razón de ser. Simplemente, si no podemos demostrar ese punto, quedaría como un hecho sin explicación. Pero no es que no tendría razón de ser. Perdón, ¿dónde te enteraste que hubo una resurrección? Por medio del testimonio de los testigos presenciales. O sea, ¿en qué colección de libros llamada? ¿Cómo? No entendí, perdón, ¿cómo? ¿Cómo se llama esa colección de libros? La conexión de libros en este caso no viene al caso porque no No, estamos sí. discutiendo ¿Dónde te enteraste? cuestiones ¿Dónde de lo leíste? teología. Estamos hablando ¿Dónde lo de leíste? documentos. Espérame, Santiago, no le des vueltas. ¿Dónde lo leíste? En el Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? A ver, vuelvo a repetir, o sea, vos cuando hablas del canon bíblico del Nuevo Testamento, utilizás Santiago, de nada más manera contéstame la equívoca pregunta el simple. término. Para una No discusión te des histórica, vueltas, no te vayas estás por las ramas. utilizando de manera ¿Dónde lo equívoca el leíste? término. ¿Dónde lo leíste? ¿Dónde te enteraste que eso sucedió? En los diferentes documentos del Nuevo Testamento. Sí, está bien, estamos de No, acuerdo. pero Perfecto. vos utilizás el término de manera equívoca. Cuando vos decís la Biblia o el Nuevo Testamento, asumís de que es una sola fuente. Y en No, términos históricos esto no es así, espérame, vamos por orden. Ok. Te enteraste del Nuevo Testamento. Pero ¿Estamos quiero de acuerdo, sí o el no? tema de la irracionalidad de la hipótesis Santiago, que tengo con Santiago, respecto a Dios. no te me escapes, no te me escapes. No, vos Frente no te a este tema. Frente a este tema. ¿Te enteraste del Nuevo Testamento, sí o no? ¿Cómo? ¿Te enteraste del tema eso en el Nuevo Testamento, sí o no? Sí, a ver, sí. Vamos, Bien, bien. te lo voy a... Ahora, espérame, no, el debate. espérame. Contéstame otra pregunta. A ver, dale. ¿Te enteraste en el Nuevo Testamento? En ese Nuevo Testamento donde te cuentan de esa resurrección, ¿te explican las razones por las cuales Dios operó esa resurrección? Así es. Entonces, ¿puedes disociar los dos temas? La resurrección como hecho y la razón por la que sucedió ese hecho. En términos teológicos, no. Ok, gracias. Pero esto no es una discusión teológica, esto es una discusión histórica. Gracias. ¿Sabes en qué momento se va a convertir en una discusión teológica? Eso lo vamos a tener que dejar para después. No, ¿De acuerdo? se convierte en una Espérame, discusión no, teológica sí. cuando yo le proporciono significado al hecho histórico. No, ¿sabes? Sí, pero ¿qué va a pasar cuando te refute todo el constructo teológico cristiano según ¿Todo el qué, cual perdón? era necesaria la resurrección? ¿Todo qué? Todo el constructo teológico cristiano del Nuevo Testamento que dice que era necesaria esa resurrección. ¿Qué va a pasar cuando te lo refute? Perdón, no entiendo a qué te referís con que era necesario esa resurrección. ¿La resurrección era necesaria para la salvación de nuestros pecados, sí o no? Sí, teológicamente hablando parece que sí. ¿Qué va a pasar cuando te demuestre que no? Puedo llegar a sufrir una crisis de fe teológica, pero en términos bueno. históricos eso no anula la resurrección. Ah, no, ok. ¿No? Bien. Ok, déjame Pará, pero pongámoslo de acuerdo. Ahora, para tú. Vamos a discutir cuestiones históricas o Histórica, cuestiones de interpretación teológica. A eso voy. Perfecto. Vamos a En discutir ningún momento cuestiones dice históricas. teológico. Santiago, vamos a discutir cuestiones históricas. Entonces, el argumento de Dios puede hacerlo como capacidad, como lo quieras organizar filosóficamente, no cabe en la discusión. Yo te dije, La partamos historia no se de la base, discute vos así. estás poniendo, pero en este momento vos estás poniendo palabras en mi boca que yo jamás dije. Yo no dije de que esto era un argumento. En ningún momento dijo que Entonces, esto era un ¿para argumento. qué lo mencionas? ¿Para qué llevas charla y media Yo lo que mencionándolo? te dije, Irving, yo lo que te dije fue,
recapitulemos. En el momento en el que se abrió esta discusión, vos dijiste, porque los muertos no resucitan. Entonces yo te dije, bien, es válido tu punto de partida, es válido, porque no hay un consenso académico que te imponga a vos cuál debe de ser tu punto de partida en cuestiones filosóficas con respecto a tu entendimiento de la realidad. Es válido. Yo parto desde otro punto de partida, en donde concibo a Dios como parte de la realidad y como un protagonista o un agente que es capaz de poder interactuar con el mundo natural. Pero yo no utilicé eso como argumento, simplemente te dije de que el problema que tenemos a la hora de estar en veredas opuestas es una cuestión de plausibilidad. Vos creés, dadas tus presunciones filosóficas, que es implausible que este hecho pueda ocurrir porque quitaste a Dios del medio. Yo creo que es plausible porque dentro de mi manera de concebir la realidad, Dios está. ¿Entiende? ¿Se entiende? Entonces, no estoy argumentando, estoy simplemente haciendo una descripción de las posturas filosóficas que cada uno tiene como punto de partida, nada más. Perdón, te voy a repetir una cosa. Lo mío no es una postura filosófica. ¿Cómo que no? Es un hecho científico demostrado porque ya se agotó el análisis del genoma de cualquier cantidad de seres vivos y la posibilidad de la resurrección está fuera de... No, cuando vos asumí, cuando vos en la conversación anterior dijiste que no sabías si Dios podía interactuar con la realidad, eso es una presunción filosófica, discúlpame que te lo diga. No, espérame, dos cosas. Una, estoy de acuerdo en que eso es una presunción filosófica. Dos, ¿listo? Yo no dije que no supiera si puede o no. Yo te dije que no me interesaba. No, vos dijiste que no sabías. No, dije que no me interesaba si Dios podía interferir en la realidad o no. Pero te voy a decir otra cosa. Cuando yo abordo estos temas como historia, y no nada más es la resurrección, es el Mar Rojo, son las plagas de Egipto, es lo que quieras. Cuando yo abordo estos temas desde una perspectiva histórica, no puedo utilizar el razonamiento. Si lo quieres llevar al nivel de argumento, no es lo de menos. Pero no puedo utilizar la premisa de que Dios puede hacerlo. Mirá, porque eso asesina la investigación histórica. Irving, yo te soy sincero con algo. Por dar un ejemplo, para mostrarte que yo no es que cometo la falacia del Dios de los huecos, ¿se entiende? Como vos sabrás, parte de mi fe también es asumir que los relatos del Antiguo Testamento deberían de ser deberían de ser la fiel descripción de cómo Dios actuó con respecto al pueblo de Israel de manera sobrenatural en el pasado. Los cristianos asumimos eso. Pero, mirá, fíjate esto, yo como cristiano digo, a ver, la división del Mar Rojo, yo lo creo por fe. Pero si vos me pedís a mí, che, elaborame un caso, te digo, mirá, la verdad es que no puedo, porque no tengo evidencia, no tengo un rastro de evidencia, no tengo absolutamente nada. Entonces, en términos históricos, yo te digo, mirá, la verdad es que ahí hay un gran bache que no lo puedo llenar con nada. Ahora, ¿lo asumo por fe? Sí, la verdad es que lo asumo por fe, pero jamás podría debatir ese tema porque me parece de que a la falta de evidencia no puedo yo crearla así de la nada. Cosa completamente distinta pasa en el caso de la resurrección. Vos fíjate de que yo no te podría argumentar el nacimiento virginal de Jesús, no te podría argumentar en pos del ascenso de Jesús a los cielos, yo no te podría argumentar en favor de los antiguos profetas como Elías y Eliseo resucitando personas. No lo puedo hacer. Espérame. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes argumentar a favor? Espérame. ¿Por qué no puedes argumentar a favor del ascenso a los cielos si son las mismas fuentes? No, no son las mismas fuentes. ¿De dónde sacas el testimonio del ascenso a los cielos? De Hechos. Y de Lucas, ¿no? ¿De Lucas? Lucas, sí, dice al final, ascendió a los cielos. O sea, no porque acá vos me podés dar un buen punto. No recuerdo que al final del libro de Lucas lo mencione, pero aún si lo menciona, supongamos que lo menciona, es un testimonio, ¿se entiende? Sí. Es un testimonio y me parece a mí, fíjate cómo es esto, porque el mismo Bart Ehrman dice de que muchos hechos del pasado, particularmente del mundo antiguo, están fundamentados, muchas hipótesis de lo que ocurrió en el pasado están fundamentados en tan solo un testimonio.
O sea Te que lo en leo. este caso, yo utilizando un testimonio te podría decir, che, mirá, hay buenas razones para creer de que eso ha sido un hecho histórico. Y mismo así yo te digo, no me parece de que sea lo suficientemente bueno elaborar un caso histórico con un solo testimonio. ¿Se Te entiende? lo leo. Entonces, lo que te quiero mostrar es el grado de objetividad que quiero y deseo alcanzar. Pero estás usando las mismas fuentes. O No, de sea, vuelta, estoy usando ¿qué? a Lucas. Más allá de que Espérame, lo diga el sí, de Evangelio de plano. Bueno, Lucas, ok, te leo lo de Lucas para nada más para como dato cultural. Últimos 3 versículos de Lucas, últimos 4 versículos de Lucas, dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando las manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ah, mirá, no me acordaba, Ok, sinceramente no me pero bueno, acordaba. sí, Mala está mía, bien, mala eso mía, es, eso es de trivia nada más. mala mía. Ahora, pero mi pregunta es esta, o sea, si de plano me dices, es que eso nada más está en una fuente, bueno, ok, entonces toda la información de los evangelios que nada más encontremos en una sola fuente, ¿la tenemos ya que descartar históricamente? No, yo no dije eso. Yo dije que Entonces, personalmente, yo, Santiago, no sería capaz de elaborar un argumento y debatir históricamente sobre un determinado hecho cuando contamos solamente con una fuente para fundamentar dicha hipótesis. Yo en lo ahora, personal una tomo la pregunta, decisión de no hacerlo. una pregunta. Si Jesús no ascendió a los cielos después de resucitar, como lo dice ahí, entonces, ¿qué pasó con él? ¿Qué hizo? No sé y para esta discusión tampoco me importa. Bueno, ok, sorry, pero con la pena es ¿Pero qué estamos demasiado discutiendo? inconsistente Porque si vos tu también, postura de no, las porque si vos fuentes también vos documentales, al a poner, veces sí, a veces no. Pero bueno, está no, bien. pero pará. Mira, Porque el que se está parte, enredando con lo que cree o no cree del Nuevo Testamento eres tú, está bien. Estoy de acuerdo, no es lo dejemos que eso creo o no aparte. creo. ¿No ves cómo cambiás y me pones palabras en mi boca que yo te dije, de vuelta, como en el caso del Mar Rojo, hay ciertas cosas que las asumo por fe. Yo las creo por fe. Pero a la hora de hacer un análisis histórico, cuando tengo una sola fuente o cuando no las tengo, no me aviento a decir, che, loco, te puedo debatir a vos con respecto Bueno, al caso del ok. ascenso de Jesús. Pero pará, por dar Entonces, un ejemplo, pero pará, porque me la dejaste ahí picando. A ver, ¿qué tiene que ver que yo no te pueda argumentar históricamente el caso del ascenso de Jesús para el tema que estamos discutiendo, que es la resurrección? Porque si tiene que esa es la ver vara con de esto. medir, yo también no te puedo argumentar históricamente hablando del caso del nacimiento, de la concepción virginal, y esto tampoco presenta un problema para el caso de la resurrección. De Tiene que vuelta, ver con esto. estás No, mezclando no, 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 la no, no. discusión histórica con el significado teológico. No, mijo, tiene que ver con esto. Que toda tu argumentación, y aquí si no me salgas con que no es un argumento, gira en torno a la confiabilidad de las fuentes. Sí, Entonces, bueno, si las fuentes son confiables, son confiables. claro, pero yo tengo en las fuentes, yo tengo que cumplir con ciertos indicadores de historicidad para poder asumir que ciertos hechos pueden defenderse históricamente hablando. Una de ellas es la multiplicidad de fuentes, pero cuando no cuento con respecto a un hecho con multiplicidad de fuentes, yo prefiero mantenerme al margen. ¿Eso acaso no es honesto, Irving? Sí es honesto, pero es metodológicamente incorrecto. ¿Cómo que Pero es bueno, metodológicamente vamos incorrecto? desglosándolo por partes. Vamos desglosándolo por partes. Bueno, pero Vamos con las pará. Yo fuentes. no quiero que te me vayas del caso de la irracionalidad, porque vos me dijiste de que mi postura era irracional. Y Pues sí, quiero volver a tú eres el que centrarme en cree ese que, punto. tú eres el que cree que el orden natural se rompió de una manera tan estrambótica como con una resurrección. No. Yo soy el que cree que si Dios existe, puede interactuar con su creación. Para Espérame, vos, esa es una escapada Déjame retórica. cerrar, no, déjame cerrar la idea. Déjame cerrar la idea. Ujú. Me gusta esto porque sos así, sos despierto. ¿Cómo es? Si mi afirmación es irracional, vos me tenés que demostrar lo contrario. Que aunque Dios exista, no le es posible No, interactuar no, con no, la no, 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 creación. no, 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 no. No. Vuelvo a repetir. A ver, te hago la Yo lo pregunta. único que tengo que demostrar, espérame, Si Dios existe, ¿es irracional no. afirmar A ver, que este Dios es capaz de interactuar con su a creación? ver, ¿Esa a ver. afirmación es irracional? Hablando de falacias, en este caso me estás aplicando la de la portería móvil. No. El punto es, los seres biológicos, una vez que se mueren, se mueren. Punto. Para salirte de ahí, me estás diciendo que tú partes de la premisa de que Dios puede, etcétera. Sí. Y luego quieres que yo te demuestre en el terreno de esa premisa que Dios no puede o que Dios no Yo no te interactúa. dije que quiero que me demuestres. No. Para terminar de analizar la racionalidad o irracionalidad,
Tú eres el que tendría que demostrar que una entidad biológica puede resucitar, puede volver a vivir. Te vuelvo a repetir, pero te lo vuelvo a repetir. A ver, yo no te estoy demandando a vos para discutir el caso de la resurrección, que me demuestres lo contrario. Vuelvo a repetir por tercera vez. El punto de partida fue que yo asumí que estamos en veredas opuestas simplemente por presunciones filosóficas. La presunción no, y a ver, pero va de nuevo. La presunción Hijo, lo mío no es una presunción filosófica. De vuelta, la presunción tuya es que Dios no puede interactuar en la naturaleza. No, la presunción mía... No. ¿Dios puede interactuar en la naturaleza? Te voy a repetir lo que yo dije. La presunción mía, si le quieres llamar presunción, es que los muertos no resucitan, no que Dios no puede intervenir. Bueno, está bien, que los muertos no resucitan. Vamos a dar vuelta a la página para no estancarnos acá, pero me parece ahí que me pegaste la de Cristiano Ronaldo. Espérame, es que al contrario, cuando yo te dije, los muertos no resucitan, y tú me estás planteando una cuestión irracional, cuando tú me dices, no, pero es que velo desde esta otra manera, y me empiezas a hablar de que Dios puede interferir, tú eres el que está aplicando la de Ronaldo, mijo. Eres tú, no yo. Pero yo asumí de que parte de una presunción filosófica. Ok, pero eso es retórica. Yo no estoy renegando con eso, el que está renegando con eso sos vos. No, espérame, el hecho objetivo en la vida real, en la realidad cotidiana, material, de este mundo tridimensional en el que vivimos, es que los muertos no resucitan. Punto. ¿Y yo qué te dije, Irving? De vuelta, los cristianos cuando estamos en un velorio, no estamos esperando que el muerto que está en el cajón se levante de repente. ¿Tú qué me dijiste? Te voy a decir que me dijiste, que una resurrección es un hecho histórico. Eso es irracional. No. Yo lo que te dije fue, Dios de existir puede interactuar con la naturaleza. Eso es retórica, Santiago. Cuando vos me dijiste... Eso es retórica. Pará. Cuando vos me dijiste, ¿cómo demostrás que fue Dios el que hizo este hecho? Yo te dije, bueno, ahí yo te puedo presentar una serie de razones. Esto lo discutimos ahora en los primeros minutos de nuestra conversación. Y te dije, es más, podríamos debatir el hecho y nos vamos por ese lado. No tengo ningún problema para proveerte de razones del por qué creo y asumo de que tengo evidencia para señalar de que la causa de este hecho poco habitual ha sido Dios. Yo te dije eso, no lo presumo. Yo te estoy diciendo, te puedo demostrar lo que creo. Pero te dije, nos vamos por la tangente. Ok, ahora, lo que voy a insistir, porque no me has dado ningún razonamiento para refutarlo. Los muertos no resucitan y por lo tanto es irracional hablar de una resurrección como hecho objetivo. Que el muerto resucite. Tú lo explicas. Si yo afirmo que el muerto resucitó por sí mismo, sí es irracional, te lo concedo. Pero eso no es lo que afirmamos los cristianos. ¿Cuál es la diferencia? A ver, Santiago, es que esa es la parte donde me temo que no entiendes de qué se trata el estudio de la historia. Porque ya cuando dices, y lo digo, por sí mismo no, pero si fue Dios sí. Perdón, eso ya no es historia, eso es teología. Y estamos intentando hablar de historia. Porque es teología. La pregunta es, ¿bajo qué cánones de la historia vos presumís de que la realidad es simplemente esto que nuestros ojos son capaces de ver? ¿Cuáles son los cánones de la historia que establecen que los límites de la historicidad es el plano de lo material? ¿Cuáles son? Describímelos. Tú me puedes hablar de historia. Espérame, te voy a contestar con una pregunta, viene la judía. ¿Tú me puedes hablar de historia fuera de los cánones de lo material? Yo hablo de historia con respecto a cómo el investigador de la historia asume que es la realidad. Espérame. Y eso es algo muy personal, Irving. Santiago, contéstame la pregunta. No te vayas por las ramas. Tú me puedes hablar de historia, del tema de historia que quieras, fuera de lo material. Si Dios no interactúa como... Dime sí o no. No. A ver, háblame de una historia fuera de lo material. Pero ahí vos me estás delimitando simplemente dos respuestas. A ver, tú me preguntaste que por qué... Esto es una falsa dicotomía la que estás presentando. Dime. Cuéntame un evento histórico fuera de lo material. La resurrección de Jesús. ¿Fue fuera de lo material? Y eso, el actuar sobrenatural de Dios. No. La resurrección como evento concreto, ¿fue fuera de lo material? No. Como evento concreto el hecho de la resurrección no. Ok, entonces la resurrección no. A ver, mencióname otro. No. Como evento concreto, nosotros
hablamos acerca de cosas que ocurren en el espacio-tiempo. Eso estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué me preguntabas tan fehacientemente que por qué digo que todo tiene que ocurrir aquí en lo material? No, yo te dije de que me muestres dónde está el consenso académico en cuanto a entender la realidad simplemente en el plano de lo material. Ese consenso académico que vos me estás demandando a mí de manera implícita no existe, Irving, y todo esto parte de una cuestión muy personal. ¿Cómo el Híjole, historiador no existe. asume de que es la realidad? O Vos sea, no podés decir perdón, Santiago, perdón. cree bien que no. Tienes que ponerte a leer filosofía de la historia de Marx y materialismo histórico para acá. Porque Bueno, el consenso académico, pero perdón, Irving, si vos me mandás el a leer, consenso académico pero si es vos me que la mandás- historia es aquí en lo material. Pero Irving, si vos me mandás a leer un historiador materialista, es obvio que las conclusiones que va a llegar va a ser la misma que vos estás afirmando. ¿Y qué quieres que, o sea, entonces tú de plano, por eso te decía, estás atorado en paradigmas Simplemente de yo hace lo que te estoy... 150 años. Lo que yo O te sea, estoy a diciendo ver, es que no hay consenso, Irving. Yo no te estoy diciendo de que de que dentro de los cánones de la historia vos tenés que asumir de que hay una realidad trascendente y hay ángeles que interactúan con los hombres. Yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo simplemente que no existe en los cánones de la historia, no existe un consenso con respecto a que esto debe hacerse de la manera que vos la estás planteando. No, eso se limita muy al historiador y a la cosmovisión del historiador, Irving. Si no, mostrame, te vuelvo a repetir, mostrame en dónde se señala de que necesariamente esto debe ser tal y como vos me lo estás mencionando. A ver, vamos a resumir qué es lo que yo estoy mencionando y qué es lo que tú estás mencionando. Sí. Una, yo te estoy diciendo que cuando se investiga historia, nunca se pone como premisa que Dios pueda hacer las cosas, que eso está fuera de la investigación histórica. ¿Quieres demostrar otro punto de vista? Enséñame un solo libro de un solo historiador que resuelva un asunto de historia diciendo Dios lo pudo haber hecho. De vuelta, el caso de la resurrección. De historia. De vuelta, el caso de la resurrección. No te estoy hablando de apología religiosa, te estoy hablando de historia. Yo tampoco te estoy hablando de apología religiosa. Espérame. No, a ver, muéstrame un solo libro de historia, de lo que quieras, de política, de economía, de América, de Asia. No, pero celtas, nosotros los cristianos, y vos estás discutiendo con un cristiano, lo que los cristianos afirmamos que ese hecho en particular fue la interacción de Dios en el bueno, correcto. En particular, yo no te voy a poder demostrar. Correcto, bien. Una pero crisis entonces, económica producida por Dios. Sí, Santiago, pero entonces a partir de tu hecho en particular, no puedes cuestionar los consensos de la academia en materia de historia. La academia en materia de, perdón, con la pena, te guste o no, la historia jamás se investiga desde la premisa de que Dios pudo hacer algo. Jamás. No te vas a encontrar un solo libro de historia que hable en esos términos. Pero, Irving, de vuelta, yo no te lo estoy cuestionando, de hecho te lo estuve pidiendo. Mostrame en dónde hay un consenso académico que establezca que los cánones de la historia deben de interpretarse de la forma en la que vos lo mencionás. No existe tal consenso. ¿Por qué? Porque los diferentes académicos poseen diferentes cosmovisiones. A ver, Santiago, no existe tal consenso, Irving. Desde finales del siglo XIX se considera, independientemente de si el país es capitalista o socialista, en términos de filosofía de la historia, se considera que el gran aporte en ese sentido de Marx, el mejor aporte de Marx, fue en relación al concepto de la historia, como una serie de eventos que son causa y efecto, eventos sociales, de resultados sociales, y espérame. Y desde entonces, toda la filosofía de la historia acepta que el estudio de la historia es el estudio de eventos materiales que se originan por causas materiales. Punto. Te hago una pregunta, Irving. ¿La opinión de historiadores cristianos no cuenta? Si es para defender, te voy a decir en qué punto deja de contar. Sí te voy a decir en cuál. A ver. Porque una cosa es, fíjate, percibe esta diferencia lógica. Una cosa es que saques tus conclusiones del propio estudio de la historia y otra cosa es que elabores un concepto como necesidad de respuesta a un tema crítico para ti. Bueno, pero yo no caería en ese problema. No, perdón. O sea, todo el argumento, o toda la presuposición, toda la presunción que tú manejas de lo que Dios puede interferir o no, es para demostrar un punto
a priori, que existe en un documento de hace 2000 años casi, entonces estás hablando de un concepto a priori. Y eso cualquier filósofo de la historia te dirá, perdón, metodológicamente te dice, no cuenta. No. Cualquiera te lo dice. Yo no caigo en ese problema, porque si querés te lo presento y después, si querés, damos vuelta a la página simplemente para no estancarnos en este punto. Pero, a ver, ¿cuál es la razón por la que vinculo a Dios como la causa de la resurrección de Jesús? Obviamente, esto es, y creo de que ahora sí me vas a entender, en el análisis histórico uno no es que se saca una conclusión así de la manga y simplemente en 5 minutos puede elaborar todo un caso en favor de su hipótesis. Es por lo general un caso de evidencia acumulativa que una conclusión probablemente te lleve a la otra. Entonces, en este caso particular de la resurrección, yo lo presento de esta manera. Yo lo que presento es, existen buenas razones para creer que Jesús, más allá de la causa, ¿ha aparecido nuevamente con vida luego de haber estado muerto? Esa es la primera pregunta. Presentamos la evidencia, ¿no? ¿Existen buenas razones? Sí, existen buenas razones. Ahora la siguiente pregunta es... Yo digo que tenemos, no. Déjame cerrar el argumento y después te escucho. ¿Tenemos buenas razones para creer de que conocemos cuál es la causa de este evento poco habitual? Sí, las tenemos. ¿Por qué? Porque si ya de antemano tenemos buenas razones para qué, para creer de que Jesús ha aparecido con vida luego de haber estado muerto, cosa que no ocurre porque los muertos no resucitan, te lo afirma un cristiano, ¿cuál ha sido la causa de este evento poco extraordinario, poco habitual? Bueno, Jesús mismo en vida afirmó que él iba a morir e iba a resucitar porque el Dios de los judíos lo iba a levantar de los muertos. Y dado que todo el ministerio de Jesús se lleva a cabo en un contexto cargado de significado religioso, podemos asumir que esta afirmación de Jesús, dado los hechos posteriores, que es que Jesús aparece nuevamente con vida, es cierta. Como no tenemos buenas razones para creer que Dios no existe, sino todo lo contrario, la mejor conclusión es que Jesús ha resucitado por el poder de Dios. Bueno, fabuloso tu argumento teológico, pero de histórico no tiene nada. Es teológico. Ok. Completamente. Perdón, de histórico no tiene nada. Okay. O sea, no tiene absolutamente nada. Okay. A ver, todo el tiempo estás pendiendo, es que aceptando que esto sería lo más probable, y luego otra vez, aceptando que esto sería otra vez lo más probable. Señálame dónde mi argumento es teológico. Estás hablando de la resurrección de un muerto. Otra vez. Eso no sucede en el mundo físico. Sucede en la teología, Irving. Sucede en los mitos, señor. Pero eso no es teología, Irving. Claro que es teología. No es teología, porque nosotros podríamos desconocer la causa de este evento extraordinario. No, me estás hablando, perdón, me estás hablando de una imposibilidad. No podrían desconocer la causa, perdón, Santiago. Santiago, escúchame. No podrían desconocer la causa porque del libro de donde sacaron la historia de la resurrección, allí está explicada la causa. Lo siento. Ahí sí, no me puedes hablar de eso, es una irrealidad. Que nosotros desconoceríamos la causa. Aun cuando lo acabas de decir, podríamos desconocer la causa ahí. Aun cuando nosotros pudiésemos desconocer la causa. Eso no existe. Eso no existe, Santiago. En el libro donde te enteraste que hubo una resurrección, ahí te explicaron la causa. Así que lo siento, te guste o no, en México decimos, espérame, estoy entendiéndote bien, está mal tu argumento. ¿Lo estás entendiendo o lo estás negando? Está mal tu argumento. Viene, perdón, en México decimos así, viene junto con pegado. Ok. Lo siento. Ahí viene la causa. ¿Qué significa eso? Ahora, déjame hacerte una pregunta. Pero para, porque vos me estás diciendo que mi argumento es teológico. A ver, si entendiste mi argumento, el argumento se divide en 2 partes, ¿sí o no? La podríamos dividir en más incluso, pero sí, básicamente Yo te lo presento, como te lo presento, es dividido en 2 partes, ¿sí o no? Sí. Bien, explícame esa primer parte en donde se encuentra el contenido teológico. Explícamelo. ¿Por qué habría de romperse el orden natural de que los muertos no resucitan? Y esa respuesta no es teológica. Bueno, la pregunta, claro que lo es, y la respuesta lo es. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que resucitar Jesús? Mira, a ver,
A ver, con el descubrimiento, te doy un ejemplo, Irving. O sea, nosotros lo que presumíamos hace unos años acerca del comportamiento de la naturaleza, con el descubrimiento de la física cuántica, todo eso que nosotros presumíamos de que era palabra final acerca del comportamiento de la naturaleza, parece que tuvimos que reverlo nuevamente. Ojo, yo no te estoy diciendo que... Pará. Yo no te estoy diciendo que la física cuántica es la explicación a la resurrección de Jesús. Yo lo que te estoy diciendo es que en términos científicos no hay palabra final. Irving. Espérame. Pero a ver, punto. La cuántica ni me la menciones. La cuántica se refiere al nivel subatómico, tiene sus reglas, no se conocen, pero las reglas de cómo funciona la naturaleza en general se conocen y se conocen re bien. Se conocen muy bien. Eso está fuera de toda duda. O sea, ningún físico cuántico serio te va a decir que no conocemos nada sobre el funcionamiento de la naturaleza. Yo no dije que no sepamos realmente gran cosa sobre el funcionamiento a nivel subatómico es una cosa. Aquí no estamos hablando de cosas subatómicas. Okay. Espérame. Ahora, vuelvo a insistir, voy a regresar a este punto. O sea, Jesús no resucita nada más porque sí. Resucita por una razón. Y según Pablo, que es el primer texto que según esto habla de la resurrección, Corintios 15, es porque está profetizado. Así que hay todo un entramado teológico en esa lógica. ¿Yo usé ese argumento? Tú citaste 1 Corintios 15 la vez pasada. No, pero no lo cité en ese sentido. A ver, aunque no lo hayas usado tú, espérame. Es largo Santiago, aunque no lo hayas usado tú, ¿lo dice Pablo sí o no? Sí, ¿y? Entonces... Pero no viene a discusión, Irving. Pablo también habla, pero Pablo habla de muchas cosas. No, te voy a decir por qué no viene a discusión. Lo quieres dejar fuera de la discusión, pero con la pena, no se puede. Hablar de la resurrección... Pero vos Espérame. Hablar de la resurrección en los términos dados por el Nuevo Testamento también es hablar de las causas de la resurrección. ¿Por qué tuvo que suceder? Y eso es un constructo teológico muy bien elaborado. Estoy de acuerdo, por eso que yo no Ahora, espérame. Tú no puedes decir, es que podríamos ignorarlo y de todas maneras, no se puede, porque ahí está presente, mezclado e integrado. Tú te enteraste de que hubo una resurrección en ese mismo documento donde se te explica por qué fue necesaria esa resurrección. Entonces, la resurrección de Jesús siempre, ahorita la vamos a analizar desde el otro ángulo, sí, espérame, déjame acabar. Okay. Siempre, te guste o no, conlleva un elemento teológico. Ok, ¿puedo? Sí, ya. Mira, te voy a mostrar cómo este planteo que me estás haciendo es bastante erróneo. Vos la semana pasada me explicabas acerca de cómo los eventos naturales tenían un significado particular, interpretaban teológicamente los eventos naturales diferentes comunidades por causa de sus propias creencias, ¿no? De hecho, en el mundo antiguo, y vos estarás, creo yo, de acuerdo conmigo, los eclipses, por dar un ejemplo, los eclipses tenían un significado teológico para las diferentes culturas. Más allá de que estén de acuerdo entre culturas o no, con respecto a cuál era el significado propio del eclipse, tenían un significado teológico. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bien. Aún nos... A ver, aquellas comunidades presentaban de que en un determinado momento del pasado había ocurrido un eclipse y proporcionaban una interpretación a dicho evento. Porque hoy en la actualidad nosotros no estamos de acuerdo con la interpretación que le dan a ese fenómeno de la naturaleza. ¿Nosotros podemos rechazar de que dicho fenómeno ocurrió? No. Y esto es lo mismo que pasa con Pablo, Irving. No. Es otra la discusión cuál es el significado que para Pablo tiene la resurrección. Más allá de la interpretación personal, acá lo que estamos discutiendo es el hecho. Si el hecho ocurrió, luego podemos estar de acuerdo o no con la interpretación teológica, como en el fenómeno de los eclipses. Perdón. Cuando hablamos de un eclipse, hablamos de algo que conocemos y que ocurre regularmente y que se puede incluso hasta predecir. Y las culturas antiguas, babilonios, asirios, hasta mayas, desarrollaron una capacidad impresionante hasta para decirte cuándo iban a ser los siguientes eclipses. Es cierto. No sabían qué era lo que pasaba, pero lo podían predecir. Así que con la pena no hay comparación posible con el tema de la resurrección. En ese sentido no hay comparación. Porque el eclipse es algo que matemáticamente se puede medir.
Está bien, en ese sentido te lo Pues afirmo, eso no ya hay no hay comparación. comparación Lo posible. vuelvo a repetir, acá el punto no es el que mencionás, el punto es si nosotros estamos justificados al no estar de acuerdo con respecto a la interpretación del fenómeno que se está discutiendo, si no estamos de acuerdo con la interpretación de ese fenómeno, si podemos rechazar dicho fenómeno, bajo Sí, ningún punto sí, de vista. Santiago, pero Acá utilizaste son una dos falsa discusiones analogía. distintas. Una es el Utilizaste una fenómeno falsa y otra es la analogía, no aplica. interpretación del fenómeno. No aplica esa analogía. Ok, bueno, yo creo de que es una buena analogía y No, demuestra es una cómo, mala más allá analogía, de la perdón que interpretación, el te lo diga, fenómeno es puede una ser pésima estudiado. analogía. Porque aquí sí me estás hablando de cómo interpretar un fenómeno que Pero sabemos Irving, en la y realidad hay está, muchas espérame, cosas. espérame, y está demostrado matemáticamente que existe y hasta ya sabemos, bueno, hay que checar el dato en Google, pero ya sabemos cuándo va a ser el próximo eclipse. Pero Irving, hay varias cosas que han ocurrido en la realidad y que ocurrieron una vez y nunca más se volvieron a repetir. ¿Como Y, cuál? y en la ciencia no las negamos, Irving. ¿Como cuál? El surgimiento de la vida, ¿Cómo sabemos? bueno, O los sea, ¿cómo mismos sabemos científicos que, a ver, desde el afirman, punto de vista evolutivo, los ¿cómo científicos, saben? Espérame, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sabemos que desde el punto de vista evolutivo somos descendientes, darwinianamente hablando, descendientes del primer intento que hubo? perdóname, esa pregunta no viene al caso. Ah, bueno, No, tú porque yo lo pusiste que el estoy tema sobre planteando la es el mesa. problema de Ok, la biogénesis, Irving. El problema de la biogénesis dice que de la no vida surge la vida. no, Más allá de cómo esa posterior vida se desarrolla, en las formas en las por que se eso, desarrolla, o eso es sea, otra a ver, discusión. Pero de la no vida otra surgió discusión. la Si vida. quieres un día hablamos de eso, digo, porque eso la ciencia lo tiene ya explicado sin ningún Bueno, pero problema, te man. vuelvo a repetir, Irving. O Espérame. sea, hay fenómenos en el pasado, parte de la realidad, por dar un ejemplo, el problema de la biogénesis, que se dieron una sola vez y no se volvieron a repetir. Hoy vos no ves que de la no vida surja la vida, ¿o sí? ¿Tenés algún ejemplo de no vida que surja vida? De la no vida que surja vida, no, Entonces, porque la vida como es tal un buen surgió. paralelo, es una buena Espérame, analogía del caso de la no, resurrección, Irving. porque digo, pero es que a ver, te digo, eso científicamente ya está bien explicado. O sea, la vida como tal, las primeras formas de vida, surgen de esas cosas que están en el punto intermedio entre la vida y la muerte. Digo, ¿sabes lo que es un virus? No, no, Irving, no, no, Sí, esa no, es una espérame, mala sí. explicación. Vuelvo a repetir, Perdón, sí. el problema de la biogénesis es que de la no vida surge la vida, no hay puntos Es una manera intermedios. muy En la simplista vida de no hay puntos resumirlo, Santiago, intermedios. porque tendríamos que meternos en el análisis de todo lo que son las proteínas y con la pena. La No, explicación es mucho pero más no pasa por compleja una que eso. cuestión de la Pero formación de la primer vida. Estamos hablando que de la no vida surge la vida. Es un evento único e irrepetible en el pasado. La ciencia afirma eso. En la actualidad no vemos que ese evento siga ocurriendo. Por ende, esa afirmación de que, bueno, a ver, como no vemos de que los muertos sigan resucitando, no aplica para otros, para otros espérame, análisis de la ciencia. Santiago, neta, ¿te quieres meter al tema de biología? No, no me Digo, quiero lo que meter al estás tema de diciendo, biología, perdón, simplemente te estoy lo que estás preguntando, diciendo es una barbaridad. ¿cómo una Acabas de decir una barbaridad? barbaridad. ¿Cómo una barbaridad? Acabas de decir una barbaridad, o sea, perdón, mira, no me quiero meter ahorita en el tema porque si no nos vamos a desviar, la Está dejamos bien. para otra, ¿eh? Me La parece dejamos para otra, fantástico. de la evolución. Me Que parece neta, en términos de biología y de moléculas, lo que dijiste fue una barbaridad. O sea, te Vos podría decís que traer de la cualquier no vida, cantidad, espérame, de amigos biólogos que te reventarían por meterte a hablar de algo que no entiendes. En serio, te lo digo así. está bien, Honestamente. yo capaz que no entiendo los procedimientos, pero te vuelvo a repetir, el problema de la biogénesis es que la vida surge de la no vida. Más allá de la explicación que uno le pueda proveer al proceso, esto es una realidad y la ciencia la asume como tal, Irving. Entonces, Ujú. está bien, demos vuelta a la página, pero que esto es un hecho, es un hecho. No, sí, bueno, sí, pero bueno, ok. Ok, bueno, volviendo entonces, vamos al caso de los evangelios, entonces, ¿te Vamos al parece? caso de las fuentes, a ver, después de toda esta introducción. Eh, bueno, el Ok, caso... a ver, te voy a pedir, te voy a plantear algo muy simple Dale, de historiografía. a O ver, sea, y esto, o sea, estamos hablando de historia, así que vamos a hacerlo con las herramientas de la dale. historia. ¿Cómo se demuestra la existencia de una fuente documental en un momento particular de la historia? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Cómo? O sea, ¿cómo, por ejemplo, yo te digo, los evangelios, ¿cuándo según tú se escribió el último evangelio? La década del 90. Ok, década de los 90. Bien. Ponle 95, ¿no? Por poner una cifra.
¿Cómo demuestras históricamente? O sea, no quiero especulaciones, no quiero de retórica. Evidencias históricas que un documento existe en el año 95. En el caso de Juan, me sería difícil de hacerlo. Del que sea. Mateo. En el caso de los sinópticos, te doy un ejemplo. En el caso de los sinópticos, puedo encontrar varias razones. Primero, que el documento no presenta anacronismos. Segundo, el autor de dicho documento parece conocer muy bien el contexto en el que los eventos históricos que detallan el documento sucedieron. ¿Por qué? Porque encontramos corroboración en diferentes documentos históricos y en descubrimientos arqueológicos. Tercero, porque autores posteriores, cercanos pero posteriores a la confección de dicho documento, asumen de que dicho documento existe y puede ser que lo citen. Gracias. Okay. Voy a ser honesto. La única razón correcta que mencionaste fue la última. Porque las otras dos, existe la posibilidad, y mientras exista la posibilidad, lo siento, entonces no se pueden citar contundentemente, existe la posibilidad de que eso lo controle el autor simplemente porque conoce bien la información. Bueno, pero Irving, a ver, nadie va a negar, existe la posibilidad, sí, yo te puedo describir... Ahora, espérame, no, eso es en el plano teórico, te lo voy a refutar porque de cualquier manera hay algo ahí que dijiste que no es cierto, pero bueno, lo dejamos ahorita. Está bien, pero... Espérame. Yo puedo describir un hecho en el pasado de hace 500 años atrás y por mi capacidad de poder hacer una buena recopilación de cómo era el contexto de aquel entonces, no caer en anacronismo. Es cierto, la posibilidad tal y como vos lo presentás es cierta, pero ahora cuando encontramos toda esta cantidad de huellas, de indicadores que parecen ser coherentes con respecto a la época en la que se escribió, me parece que es un caso fuerte. Esto es un caso... No puede, pero puede haber otra posibilidad. Casos aislados. Espérame, pero puede haber otra posibilidad, que es que el autor esté basándose en un documento previo. Sí, es cierto. Y elaborando un nuevo documento. Entonces, es cierto. Mira, por eso te digo, en esta materia... ¿Pero es un caso acumulativo, sí o no? Si existe otra posibilidad, lo dejamos abierto. Se queda abierto. Bueno. Ok, pero entonces, un argumento que sí, no hay vuelta de hoja, con el que sí no hay vuelta de hoja, es el tercero que diste, que es un documento referido por otras fuentes documentales. Ajá. Ok. ¿Cuándo empiezan a hacerse citas textuales, así específicamente de que un autor evidencia que conoce los evangelios? Mateo, mediados del siglo II. ¿Mandé? Mediados del siglo II. Ok, ¿por qué se tardaron tanto en conocerlos si tú dices que los conocían desde el año 90? Porque en el mundo antiguo no necesariamente hacían citas textuales tal y como vos lo estás demandando con respecto a ¿por qué no? Nosotros... ¿Quién dice que no? Claro que se hacían. No era algo habitual para nada. A ver. Primera epístola de Clemente de Roma a los Corintios. Sí. Está atascada de citas textuales. A ver, primero, ¿qué querés decir con cita textual? Está escrito que, mira, aunque no te digan una referencia así estilo pastor de hoy, en Mateo 26:18 dice que, ok, no la cita así con esa nomenclatura que usamos ahora. Ni tampoco con el orden de las palabras, ni tampoco con la rigurosidad. No, espérame. No, Clemente de Roma en su epístola a los Corintios, todo el tiempo dice, está escrito, y te cita textualmente cosas que están escritas. Por eso te vuelvo a repetir, ¿qué quieres decir con citar textualmente? A ver, ¿quieres que te lo lea tal cual? Pero yo parezco tener menos fe que vos, Irving, porque, a ver, yo lo que podría decir, sí, parece hacer referencia al texto del Nuevo Testamento, es cierto. No, cita textual, si nosotros espérame. Si nosotros hablamos rigurosamente de qué es una cita textual, en los padres apostólicos no aparece ese tipo de rigurosidad. Ahora, si vos me hablás de una idea que parece ser tomada del Nuevo Testamento, sí, está plagada en los padres apostólicos. Te doy la derecha. No, espérame, a ver, espérame, vamos por orden. Yo te voy a leer una parte de Clemente de Roma. Ajá. Justamente, Clemente de Roma hace una gran cantidad de citas textuales bien precisas que demuestran que en su época, año 95, la epístola de los Corintios es del año 95, sí. Más o menos, que en su época ya se sabían hacer citas textuales bien precisas. Pero justamente el detalle es que Clemente
cuando cita contenido de la escritura cristiana, digo, de la escritura judía, o sea, del Tanaj, del Antiguo Testamento, hace citas textuales. Cuando cita contenidos que parecen del Nuevo Testamento, no hace citas textuales. Sí, y por eso yo te dije que las citas textuales, en ese sentido que ahora lo estás mencionando, aparecen recién a mediados del siglo II. Ah, ok, pero entonces, a ver, Clemente vivía en Por Roma. eso, yo te dije Espérame. los padres apostólicos te dije que no. Clemente era obispo de Roma. Sí. O sea, Clemente se supone, bueno, Clemente en algún momento dado le menciona la epístola a los Corintios. Sí. De Pablo. Sí. Entonces, o sea, Clemente evidencia que sí conoce un documento por lo menos de Pablo. Es cierto. Entonces, o sea, Clemente como obispo de Roma, ¿se supone que habría tenido acceso por lo menos al Evangelio de Marcos? Es cierto, sí. Y pues, Probablemente ¿por qué no lo cita? sí. Cuando habla de la historia de Jesús, ¿por qué no lo cita? Bueno, te vuelvo a repetir, porque el tema acá me parece de que estamos diferenciados en veredas opuestas con respecto a qué queremos decir con citas textuales. ¿Está bien? Yo creo, tal y como vos lo mencionás, los padres apostólicos cuando hacen ciertas menciones del Antiguo Testamento parecen sí mencionar al Antiguo Testamento de la misma forma que nosotros estaríamos citando textualmente. Pero mira, a ver, ahí te va una. Pero déjame cerrar la idea. En el Nuevo Testamento parece que no. Y de hecho, pese a que no hay una explicación, así que voy a decir, bueno, es esta la explicación, yo lo que asumo es tal y como lo mencionaba Papías, ¿no? Papías parece decir que habían personas para aquel entonces de que consideraban que era más importante la transmisión oral de ciertas verdades que la escritura. Eso parece asumir Papías. Y esto parece coincidir con ciertas costumbres de al menos ciertos grupos de personas. Por ende, vemos en la epístola de Clemente, como en las demás epístolas de los padres apostólicos de principios del siglo II, que hay numerosas citas de ideas que se encuentran en el Nuevo Testamento, pero no encontramos citas textuales. ¿Pero por qué? Porque lo que está haciéndose referencia, en ese caso, es a la idea que se sustrae de la tradición oral más que de la escritura. Y parece ser un dato ahí erróneo. Las citas textuales al Nuevo Testamento comienzan básicamente desde Ireneo de León. Año 180. Dije, a partir de mediados del siglo II. Pero allá son textuales. Mateo dice... Pero yo te dije, cuando vos me preguntaste, yo te dije mediados del siglo II. Sí, pero ahorita ya lo estabas ambiguando un poco. No, yo lo que te dije fue, espérame. En los padres apostólicos, las citas no son citas textuales, sino más bien son la recopilación de ciertas ideas que se transmitían de manera oral. Y vuelvo a repetir, desde el punto de vista de Papías, parece explicarnos el por qué es que ocurre este fenómeno. Sí. Y es que Estamos de acuerdo. Habían personas que consideraban más importante la transmisión oral que la escritura propiamente. Ok, estamos de acuerdo. Bien. Los padres de la iglesia, por lo menos hasta el año 150 o 160, citan textualmente a los evangelios. No, entonces, nunca, yo no diría nunca, pero es muy poco actual. Nunca. Mencióname una. Bueno, te puedo mencionar, si querés, dos. Policarpo cita la epístola a los filipenses. No, dije evangelios. A Efesios, perdón. Sí. No, estuvimos hablando del Nuevo Testamento, no particularmente de los evangelios. Del Nuevo Testamento va. Pero Policarpo dice... Policarpo en su epístola a los filipenses... Policarpo en su epístola a los filipenses, en el capítulo 12, cita la epístola de Pablo a los Efesios. Y es más, en segunda de Timoteo, Pablo... Por cierto... Que vos creo de que no estás de acuerdo con esto, pero Pablo cita al Evangelio de Lucas como escritura en segunda de Timoteo. Por ende, pese a que no es la mayor parte de las veces que ocurre esto, sí hay citas textuales del Nuevo Testamento en la iglesia primitiva hasta principios del siglo II. Bueno, ¿estamos de acuerdo en que segunda de Timoteo no es de Pablo? No, yo no estoy de acuerdo, pero eso es anecdótico. Perdón. Ahí sí el consenso de los analistas es contundente. Segunda Timoteo no es de Pablo. Pero vuelvo a repetir, me parece que en ese tema es anecdótico porque de hecho creo que a mí me conviene que no sea de Pablo. Porque si no es de Pablo, es de una comunidad fundada por Pablo. Y si es de una comunidad fundada por Pablo, quiere decir de que es de discípulos directos de Pablo. Y estamos hablando entonces de la segunda parte del primer siglo.
esta epístola fue elaborada en la segunda parte del primer siglo, más allá de que no haya sido de Pablo. Por ende, estamos hablando de una comunidad muy temprana que Pero ya ahora, citaba a al ver. Nuevo Testamento como escritura. No, pero a ver, de todas maneras no cambia el hecho. Segunda Timoteo no cita a Lucas. ¿Cómo que no? Claro que no. Sí que lo cita. ¿Qué dice? No pondrás bozal al buey que trilla y el siervo el obrero es digno de su salario. Como dice Pero dice que eso está escrito en es Lucas. es más, dice, como dice la escritura. Sí, pero eso está en Lucas. ¿Sí? ¿Y Lucas de dónde lo toma? De las palabras de Jesús. No, a ver, espérame. El único, en la Biblia, el único lugar donde vas a encontrar esa afirmación es de la boca de Jesús registrada en el Evangelio de Lucas. Y segunda de Timoteo dice que esa cita es parte de la Escritura. Por ende, sea Pablo o una comunidad fundada por Pablo, la iglesia primitiva en la segunda mitad del siglo I ya asumía que al menos el Evangelio de Lucas era Escritura. A ver, vamos por orden. ¿Eso está en Timoteo o está en Corintios? Porque No, aquí la en segunda de concordancia me está Timoteo diciendo me que... parece que está, si yo no me equivoco. No, aquí dice, esto es primera de Corintios 9:9. No. Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Si me permitís un segundo, yo nunca tengo mi Biblia a mano, mal cristiano soy. Y vieras la que yo tengo a mano ahorita, que es la que he estado revisando, es esta que me regalaron en la Sociedad Bíblica por una charla que les di. ¿Ah, Y sí? es la Biblia comentada por Lutero. Ah, mira, no soy muy fanático de Lutero, así que no. Yo tampoco. Les tuve que explicar que no era el mejor regalo para un judío, ¿verdad? Pero bueno. Dame un segundo nada más, por favor. Sí, claro, fue un gesto lindo, así que, bueno, la uso. Me cayó muy bien porque es de esas Biblias edición grande, con letra grande. Entonces, bueno, ya, debo admitir que a los 50 años sí ya necesito letras grandes. Entonces, la uso mucho. Bancame porque no lo estoy encontrando. Si me das un segundo nada más. No, sí, adelante, tú, adelante, o sea, tómate todo el tiempo que quieras. Ah, qué tonto. No, estaba buscando cualquier otra cosa, te pido disculpas. Yo tengo un problema, Irving, y lo tengo que asumir a esto, y es de muy mal cristiano. No recuerdo los textos bíblicos. No, ¿sabes qué problema tienes? Y a mí también me pasa, que tienes demasiadas ideas en la cabeza. Es lo que pasa. Bueno, mirá, te lo cito. Primera de Timoteo no era segunda de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Dice, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. ¿Cuándo dice el obrero es digno de su salario? Lo dice en el Evangelio de Juan, citando palabras de Jesús. Esto demuestra que sea Pablo quien ha escrito Primera de Timoteo, o sea una comunidad fundada por Pablo, a la segunda mitad del siglo I ya había una comunidad cristiana que atribuía al Evangelio de Lucas la autoridad. No, a ver, no vayas tan rápido, perdón. Okay. Mira, ahí dice, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ajá. O sea, ahí no necesariamente, te guste o no, no necesariamente se tiene que entender que lo de digno es el obrero de su salario, también es parte de lo que la escritura dice. Porque la cita explícita está sobre la primera parte. Ahí tendríamos que traer un filólogo de gramática griega para descifrar el tema, pero bueno. Ahora, en primera de Corintios... Pero, a ver, sin ese análisis de un filólogo y demás, en primera instancia me tenés que dar a la derecha de que es un buen punto, Irving. No me lo subestimes ahí al punto. Es un punto que queda abierto, Santiago. No es contundente, no es definitivo. No hay nada que te pueda satisfacer, loco. En materia de rigor de análisis, sí, no hay nada. Y no debe haber nada. O sea, una característica del rigor tiene que ser esa. Hasta que no exprimo la última gota de jugo. Bueno. Y en Corintios 9:9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás basura. No, eso es al margen, sí. Entonces, queda nada más lo de digno es el obrero de su salario. Bueno, ahora, la pregunta aquí es, ¿de dónde toma el autor de Timoteo, sea Pablo, sea un discípulo, esta frase? No dice que la esté tomando de Lucas. La puede estar tomando de una tradición lugar en donde está escrito, Irving. Pero aquí dice que ahí está escrito. No. ¿Qué es lo que acabamos? Entonces. Pero Irving, a ver, si solamente hay un documento en donde esa frase está escrita,
Me parece que no hay que especular demasiado buscándole la quinta pata al gato. A ver, no estás entendiendo aquí el problema. Ajá. El problema es que Lucas pudo haber tomado esa frase de este documento. En abstracto existe esa posibilidad. Ahora, pero, a ver, me parece que demanda El mucha punto es fe este. esa, Irving. Espérame, el punto es este. Timoteo dice, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y luego dice, pero no dice, y también dice. Bueno, está bien, pero... Entonces, perdón, eso es lo que voy, queda abierto. Entonces ahí no dice que digno es el obrero su salario, Pero sea eso, algo eso que es esté en la escritura. pero eso es muy arbitrario, o sea, No, vos para perdón, creer es igual de arbitrario, Santiago. necesariamente tuvo que haberse escrito tal y como vos querés que se escriba. Sí, Santiago, claro, pero también es igual de arbitrario decir, hay que entender a fuerza que se tiene que incluir con lo otro. Ok. Bueno, perdón, está es bien, igual de arbitrario. Yo te soy sincero, me parece esta postura... Mira, perdón, bastante... con la pena son los problemas del análisis riguroso, ni modo. Okay. Es con lo que tenemos que convivir todo el tiempo. Ok. Ahora, ¿cómo se confirmaría? Perdóname, pero me parece bastante mal. ¿Cómo se confirmaría tu punto? Con más evidencias, o sea, ahí es en donde si un argumento queda flojo, queda así ambiguo, puede que sí, puede que no, pues con mayor razón es necesario revisar todo el resto del panorama para ver qué tantas posibilidades hay del que sí o qué tantas posibilidades hay del que no. Y que quede claro, nunca llegas a una conclusión absoluta ni definitiva. Nada más llegas a una conclusión que en un momento dado valoras como la más probable. Pero entonces, a ver, volviendo a Clemente de Roma, aquí la bronca es esta. Estamos hablando de que cuando Clemente de Roma cita el texto del Tanaj, es muy explícito diciendo, está escrito, y te lo cita textualmente. Cuando cita ideas del Nuevo Testamento de los Evangelios, no dice ni por asomo que estén escritas. De hecho, incurre en una cosa ¿cuál es el problema con lo que está mencionando? Espérame. Incurre en una cosa muy chistosa cuando se pone a hablar justo, fíjate de qué tema, de la resurrección. ¿Sabes a partir de qué razonamiento Clemente de Roma demuestra que la resurrección es un hecho? Sí, lo sé. O sea, ¿y por qué tener que salir con el ave fénix cuando podías haber citado el Evangelio de Marcos como autoridad escritural? La verdad no lo sé y por eso tampoco utilizo a Clemente de Roma como autoridad para hablar de la resurrección. Seguimos adelante. Por eso yo no lo utilizo a Clemente, guarda. Me da lo mismo. Ok, pero perdón, cuando investigas historia tienes que utilizar a todos. Bueno, pero más allá de eso, a ver, si vos tenés 21 fuentes, por dar un ejemplo, ¿no? Que te hablan acerca de la resurrección, y dentro de esas 21 hay uno que te afirma la resurrección, pero la causa o la explicación que te da para eso apela a un mito, apela a un fenómeno que sabemos de que no fue parte de la realidad en el pasado, ¿de alguna manera le resta fuerza al caso de la resurrección? No, pero tienes que analizar qué pasa. Pero por otro lado, analizar qué pasa, porque está bien, pero en un autor, y encima en un autor que yo no cité en parte de este debate, o sea que es... Espérame, pero es que... Esto que acabas de decir es anecdótico. A ver, Santiago, lógica de historiador. El problema es que para ti es muy fácil decir, si tienes 21 fuentes que dicen sí, y de repente aparece una que dice no. No, es que esta fuente no está diciendo que no. No, es una manera, digamos, de resumirlo. Una fuente que te da otra versión. No. La versión es la misma. La explicación, la causa. Lo que sea. O sea, una fuente divergente. Que tiene ciertas divergencias en lo que quieras, en la periferia, nada más. O sea, vamos al punto en abstracto, digamos, sería una fuente que te rompe el esquema. Vos me mencionaste algo bastante interesante, y es que parece de que necesariamente estos autores debían de, en la cita, poner escrito está. Eso recién lo mencionabas así al pasar. Y me parece también de vuelta irrelevante este pedido que me mencionás. ¿Por qué? ¿Sabes por qué te parece irrelevante? Pero déjame, sí, bueno, me parece irrelevante porque no estamos discutiendo de vuelta teología, estamos discutiendo historia. Y los autores apelaban a escrito está cuando se asumía que la cita posterior era... partía de un documento que consideraban de que era inspirado divinamente.
Entonces, el escrito está o no, para esta discusión histórica es irrelevante. Otra cosa sería si nosotros discutimos si el canon del Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Ahí sí, el escrito está, pasa a ser relevante, Santiago, pero si no, no. Santiago, a ver, hay un momento en que los autores cristianos empiezan a citar a los evangelios y el Nuevo Testamento en general de manera sistemática y como escritura autorizada. No es un cambio gradual, es algo que ocurre entre los años 160 Estamos de y 180. acuerdo. Estamos de acuerdo, Entonces, pero por eso es que digo que ¿por qué? esta mención que haces es anecdótica. Porque No, cuando no es vos, anecdótica. A ver, cuando vos le espérame. pones importancia, cuando vos Sorry, le das es importancia. es anecdótica porque se te sale del esquema. A ver, déjame regresar al punto anterior. No, Una versión- pará, no te me vayas de este punto que es importante. ¿Cómo se me sale del esquema? La importancia del escrito es por la A ver. referencia que se está haciendo a palabras que se Santiago, consideran inspiradas divinamente. Y eso es ¿Por una qué se discusión tardaron teológica, tanto no tiempo en histórica. considerarlo divinamente inspirado? ¿Cómo? ¿Por qué se tardaron tanto tiempo en considerarlo divinamente inspirado? Más de un siglo, según tú, los evangelios. No sé si se tardaron más de un siglo porque de vuelta, te vuelvo a citar Primera de Timoteo y te demuestro que habían comunidades que ya para mediados del siglo I, perdón, ya creían de que el Evangelio de Lucas era escritura y por ende era un documento inspirado. Perdón. Partir de esa frase agarrada con alfileres y deducir que todo Lucas era reconocido como escritura, se llama falacia de falsa demostración. No. O sea, Yo dije que al menos una comunidad de cristiana... generalización. No. Estás sacando una conclusión sobre todo un libro a partir de una frase de 4 palabras. ¿Y pero qué querés? Pero para ese entonces querés que te hagan una descripción detallista Sí. acerca de las razones del por qué ciertos Sí, documentos Santiago. son Sí, inspirados? así se investiga la historia. Así se investiga la historia, ni modo. Ok, está bien. Bueno, a mí me parece que pones una vara demasiado alta por una cuestión de Pues presunciones sí, o filosóficas. sea, pues ni Nada modo, más. así se investiga la historia, ni modo. Ok. Mira, a mí me encantaría que fuera más fácil. Está bien. Yo de vuelta te vuelvo a repetir. Menudo lío ha sido para mí esa tener que estudiar y aprenderme todo eso. Yo creo que esa frase es lo necesario para afirmar que al menos una comunidad fundada por Pablo creía que este documento era palabra inspirada por Dios. Lo que te puedo Me parece asegurar esas es que afirmaciones- ningún historiógrafo del Nuevo Testamento va a estar de acuerdo contigo. Punto. Perdóname, pero creo todo lo contrario. No. Ok, O sea, está bien, sigamos, continuemos. Está bien. historiógrafo, pero bueno, ok, ahora te decía, cuando tienes un panorama de 20 documentos que te dicen una cosa y uno que resulta divergente, lo primero que tienes como historiador que hacer es cuestionarte si tu percepción diacrónica y sincrónica sobre esos 20 documentos es correcta. Ujú. O sea, porque no puedes decir nada más, es 1 contra 20. Entonces no pueden cuestionarlo. No, tal vez suceda que con el paso de 18, 19, 20 siglos, yo estoy teniendo una percepción completamente equivocada o parcialmente equivocada de cuál era la situación, la realidad en ese momento. Entiendo. Entonces, por eso es tan importante el análisis de las convergencias y las divergencias. Entonces, por eso no es anecdótico señalar que hacia los años 160 o 180, de repente la tendencia prácticamente universal en la iglesia primitiva cambia y los textos, vamos a centrarnos en los evangelios, que son los que me interesan, que los interesan ahorita, Ok, ¿no? Yo vale. creo que eso también queda Bueno, otras pero partes del Nuevo para Testamento. centrarnos en los evangelios, solamente me quiero quedar para que no quede ahí como una frase al pasar nada más. Recordá que también Policarpo en el capítulo 12 de su epístola a los filipenses hace una cita a la carta de Pablo dirigida a los efesios. ¿Está bien? Ok, Solamente para espérame, mencionar de que ¿estás una enterado cita- que Efesios, espérame, ¿estás enterado? ¿Me oyes? Porque mi internet anda medio mal. Sí, te escucho bien. Ok. ¿Estás enterado que Efesios no es una carta de Pablo? Estoy enterado de que es algo que se está discutiendo. No se está discutiendo, o sea, es una calca de Colosenses, no es una carta de Pablo. Perdóname, yo soy más cuidadoso y diría, eso está en discusión. No es que sea rechazado, está en discusión. Pues, mira, sorry, Efesios ya prácticamente nadie lo incluye en las cartas. O sea, los que aceptan que hay cartas auténticas y no auténticas, ya nadie incluye Efesios en las auténticas.
Ok, O sea, ok, los ok. únicos que Yo, le incluyen de son los que vuelta, dicen todas son voy a auténticas. tratar de ser más tranqui y digo, no, está siendo discutido. Bueno, ok, independientemente de eso. Ok, pero entonces, aquí el problema es la percepción que tenemos del siglo II, Ajá. porque no me vas a poder negar este hecho. Básicamente, toda la documentación que se preserva de la iglesia de ese tiempo, la preserva una sola tendencia. Y preserva lo que responde a esa sola tendencia. Es decir, los ¿Qué querés decir documentos, con espérame, tendencia? Perdona. los documentos marcionistas fueron destruidos. Ajá. La Sí, gran mayoría de los documentos gnósticos fueron destruidos. sí. Entonces, solamente tenemos el panorama oficialmente reconocido por la tendencia que se estableció como ortodoxa. Es cierto, es cierto. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta que estamos viendo un rompecabezas incompleto. Entonces, por eso es súper importante tomar en cuenta el peso que pueden tener las divergencias. Bien, Porque pero podrían ser, espérame, podrían ser el vestigio de una divergencia que fue mucho mayor. Y de repente aparecen divergencias que inevitablemente se tienen que ser consideradas así. Te voy a mencionar una. ajá. Una que es tremenda y que es ya te la había mencionado creo en la ocasión anterior, que es la homilía sobre la Pascua de Melitón de Sardes. Es cierto, sí, me la mencionaste. Porque estamos hablando de un líder cristiano que fue reconocido en su momento como el más brillante teólogo de la iglesia, de un obispo además, de una de las iglesias históricas, la de Sardes, ahí occidente de Turquía, de la actual Turquía. Entonces, estamos hablando de un autor que sus divergencias no pueden ser menores. O sea, por lo que representa para el propio testimonio de la iglesia en ese momento, sus divergencias no pueden ser menores. Y si tú revisas lo que dice Melitón de Sardes sobre la muerte de Jesús en su peripasca, es un hecho absoluto que Melitón de Sardes no se está basando en ningún evangelio y está presentándonos una historia completamente diferente. Ok. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Tenés toda la razón con respecto a que tenemos, se han conservado simplemente una voz, por así decirlo, ¿no? De las múltiples voces que eran características del surgimiento del cristianismo, ¿no? Y las diferentes corrientes de cristianismo que había para finales del siglo I, principios del siglo II, solo se conservó masivamente una voz, y es lo que se ha llamado la ortodoxia. Está bien. Pero primero, me parece de que eso sería argumentar desde el silencio, ¿no? O sea, es mucha la especulación. Bueno, no conocemos bien lo que se decía, pero bueno, había una voz que ha quedado silenciada ahí en el pasado. Bueno, nosotros como personas que tratan de reconstruir la historia, lamentablemente, pese a que nos encantaría poder contar con esas fuentes para poder reconstruir mejor el panorama, no lo tenemos. Y a la hora de reconstruir tenemos que basarnos en lo que tenemos. Por ende, no podemos argumentar desde el silencio. Pero más allá de eso, digo, es un buen argumento el hecho de lo que primitivamente ya desde Ignacio de Antioquía a principios del siglo II se lo mencionaba como la sucesión apostólica. La sucesión apostólica se estableció como un argumento en la iglesia primitiva a principios del siglo II porque ante las diferentes voces y no contar la iglesia con un órgano regulador, un poder hegemónico que estableciera qué creer y qué no, el argumento de la sucesión apostólica demostraba que habían ciertas comunidades cristianas que estaban conectadas de una u otra manera con los apóstoles que caminaron con Jesús. Por ende, esta voz que nos ha quedado, que ha sido llamada la ortodoxia, está fundamentada en esta sucesión apostólica y podemos trazar una línea de sucesión desde los apóstoles, discípulo por discípulo, hasta llegar a las comunidades de mediados del siglo II. Por ende, más allá de que no tenemos las voces de las demás comunidades cristianas, al poder trazar esta línea de sucesión apostólica, podemos estar seguros que lo que afirmaban estas comunidades para este tiempo era exactamente lo mismo que se afirmaba para mediados del siglo I, porque en estas comunidades estaba conservado el mensaje apostólico. Pero entonces, ¿por qué Melitón de Sardes, que es parte de esa sucesión apostólica, te dice que Jesús fue lapidado y colgado de un árbol en el centro de Jerusalén? Melitón de Sardes no es parte de esa sucesión apostólica. ¿Por qué no?
porque no hay forma de trazar una línea de él a los apóstoles. Ah, o sea, ya todo el cristianismo de ese momento considerando que Melitón es el sabio de sabios y ya lo descartamos así de un No, plumazo. yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es, ante tu afirmación, vos dijiste Melitón de Sardes es parte de esa sucesión apostólica. Yo te dije no. Yo ¿Es no un te estoy obispo? diciendo, yo no A le ver, estoy restando importancia, yo Santiago, no le estoy restando importancia a él Santiago, en su Santiago, no, enseñanza o lo acabas de sabiduría. descalificar. Lo descalificaste de un plumazo. No, no A es ver, Santiago, descalificar. No es Santiago, ¿en qué se descalificar. basa la sucesión apostólica? ¿Cómo? ¿Cuál es la base de la sucesión apostólica? Es demostrar que hay una línea de discipulado de generación en ¿Por medio de generación quién? que nos permite llegar al tiempo de los apóstoles. ¿Por medio de quién? ¿Cómo por medio de quién? No entiendo la pregunta. De los obispos. Claro, pero hay que mostrar una conexión entre Ok, el obispo ahora, con los apóstoles. No todos los ¿Melitón era obispos- obispo, sí o no? Pará. No todos los obispos de mediados del siglo II podían conectarse como discípulos de los apóstoles. No, pues del mediados del siglo II ninguno. No, Los sí, apóstoles sí, habían sí, vivido un sí, siglo sí. antes. Sí, para aquel entonces sí, pero Melitón de Sardes es uno que no. Entonces, al No, vos mismo a decir, ver. de que no, Mira, para mediados del siglo no, Santiago, estás vos mismo rechazando a Melitón de Sardes. Santiago, es muy simple, y eso te lo explica Ignacio de Antioquía. Háganle caso a los obispos, que los obispos estén ahí porque Dios quiso, punto. Melitón de Pero Sardes nada que está... ver tiene lo que me estás presentando como argumento con lo que estamos discutiendo, Irving. No, claro que tiene que ver, porque, a ver, perdóname, o sea, tú no puedes así nada más por una consideración tan abstracta, tan en el aire, descalificar la voz de Melitón de Sardes. Yo no la estoy Melitón de descalificando. Sardes, perdón, te revienta el esquema. Pero yo no estoy descalificándolo. Mira, en el momento en que te dije, a ver, entonces, ¿por qué Melitón de Sardes dice otra historia? Dice, no, es que Melitón de Sardes no es de esa sucesión. Ya Yo lo no dije sacaste. eso. No dije eso. ¿A No, qué no dije dijiste eso. entonces? Lo malinterpretaste entonces. Yo lo que dije es, A ver, mencionabas que habían muchas voces, con lo cual yo concuerdo, para finales del siglo I, principios del siglo II, que eran diferentes comunidades cristianas y que las voces representadas en documento de esas ¿cuál comunidades es la primera para hoy mención no que se hace están. de la iglesia de Sardes? ¿Cómo? ¿Cuál es la primera mención que se hace de la iglesia de Sardes? Bueno, permitime cerrar la idea y ya vamos a ese punto. Digo, vos me mencionaste de que existían múltiples voces y que esas voces hoy ya no aparecen porque la iglesia se encargó de destruir esos documentos. Estoy completamente de acuerdo y me encantaría contar con esos documentos para entender mejor qué es lo que creían esas comunidades. Ahora, porque nosotros no tengamos conocimiento de esos documentos no quiere decir que aquellos que sí tenemos conocimiento sean falsos o no sean rigurosos con respecto a la verdad. ¿Por qué? Porque podemos demostrar que estos testimonios que tenemos están fundamentados en la sucesión apostólica. Quiere decir que En una tradición, para el tú ya estás testimonio de apelando a la mediados del tradición. siglo II, para mediados de siglo II, en sus testimonios, aquellos que hablaban acerca de la resurrección se fundamentaban en la tradición de sus antepasados. Y si podemos Perdón, trazar esa línea, a ver, Santiago, déjame hacerte otra aclaración sobre eso. Tú ya me estás hablando de una tradición. Y eso en términos de investigación histórica siempre está en tela de juicio. Sorry. La tradición nunca es un argumento para explicar nada. Pero cuando hablamos de mundo antiguo, no podemos rechazar la tradición. De hecho, mucho del mundo antiguo conocemos por medio de la tradición, Irving. ¿Me extraña? Y por eso nos ha costado tanto trabajo ir desmintiendo lo que dicen las tradiciones de los vikingos, de los celtas y de quien quiera. Bueno, está bien, pero eso no es propio de la tradición. Santiago, la tradición es una narrativa oficial establecida por toda una relación de poder político y religioso, y guste o no, está condicionada. Entonces, por eso no se descarta lo que aporta la tradición, pero se toma con pinzas porque como cualquier otro documento, Irving. Espérame, un dilema histórico, de investigación histórica, no se resuelve apelando a la tradición. No, yo no estoy apelando a la tradición. Se resuelve en el momento en que las fuentes documentales o la evidencia arqueológica nos aportan la evidencia. Ahora, el punto está aquí en que, a ver, ¿cuál es el primer documento que menciona una iglesia en Sardes? No recuerdo. El Apocalipsis de Juan, ¿no? Sabes que tenés razón, mirá, se me pasó. Es una de las iglesias de ahí. Es buena. Entonces, esa. Ok, hay una conexión de Sardis con un apóstol, ¿no? Por lo menos, o con una comunidad. No necesariamente. Entonces, ¿para qué la menciona?
No, que la mencione como que exista para finales del siglo I la iglesia de Sardis no quiere decir de que ha sido fundada por el apóstol que está escribiendo No, esa pero epístola. están, o sea, pero se nota que hay un vínculo con el apóstol, ¿no? No, para nada. Te Ah, vuelvo a no, o repetir. sea, a Juan, bueno, el autor del Apocalipsis le ocurrió. No, 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 no. Que el autor de Apocalipsis cite la existencia de esa iglesia no quiere decir que el autor del Apocalipsis la haya fundado. Y No, pero no necesita haberla fundado. A pero ver, ¿cómo que no? Ese es el no, fundamento de la no, no. sucesión ¿Cuántas apostólica. iglesias fundaron los apóstoles? Pero ese es el fundamento No, de la no, sucesión Santiago, a apostólica. ver, Santiago, a ver, vamos a poner una cosa por orden. ¿De dónde sale la noción de la sucesión apostólica? Surge de los padres apostólicos. ¿Y quiénes son los que te explican qué es la sucesión apostólica? A ver, Es la dependiendo de qué Iglesia queremos decir Católica. con Ese es un explicar, constructo del protocatolicismo. dependiendo de qué queremos decir con explicar, surge la idea explicada muy por arriba nada más a partir de Ignacio de Antioquía. Sí, y luego quien te la va a explicar es el protocatolicismo. O sea, lo que Hay después... varias voces en el siglo II que nos mencionan la importancia de la sucesión apostólica. Ok, y la sucesión apostólica, ¿cómo le entienden los autores del siglo II? Como está fundamentada principalmente en la autoridad que tienen los obispos por haber sido discípulos directos de los apóstoles. No, 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 no. ¿Cómo O que sea, no? porque, espérame. A mediados del siglo II los apóstoles tenían un montón de tiempo muerto. Es la sucesión Perdóname, de estoy hablando obispos. de Ignacio de Antioquía. En Ignacio de Antioquía Ok, eso es posible. espérame. Bueno, sí, no, mira, tendría mis dudas, pero bueno, estamos hablando, eso es aparte. Estamos hablando de que obviamente cuando muere esa primera generación de obispos establecidos por los apóstoles, vienen las siguientes generaciones de obispo tras obispo tras obispo tras obispo. Y eso es lo que se supone que es hasta hoy, según la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana y la Iglesia Anglicana, la sucesión apostólica. Ok, no nos interesan esas iglesias, estamos en el siglo II. Entonces, por eso la autoridad del obispo. Porque, o sea, Ignacio de Antioquía, en sus epístolas no se pone a decir y investiguen si su obispo está vinculado con los apóstoles. O sea, No lo dice de Santiago, manera explícita, pero esa es la razón de la sucesión sí, apostólica. pero Ignacio está dando por hecho que los obispos son el resultado de esa sucesión apostólica. Particularmente hacia los obispos Así que lo se da por dirigen, hecho. sí. Sí, está bien. Ahora, Bueno, ¿a qué pero obispo vos se acá, dirige? O sea, Irving, acá son dos realidades completamente distintas. Cuando yo te dije que no todos los obispos respondían a esta sucesión apostólica, te mencionaba mediados del siglo II. Acá estamos hablando del tiempo de Ignacio de Antioquía, principio del siglo II. Por ende hay una distancia de entre 40 y 50 años. No es aplicable lo que ocurre en Ignacio de Antioquía necesariamente y con tanta rigurosidad como lo que ocurre para mediados del siglo II. ay, o sea, eso es una generación más adelante, nada más. Ahora, Bueno, está bien, espérame, pero en esa generación más adelante no era un requisito ser obispo, tener una conexión directa con los apóstoles. ¿cómo que no? No, O sea, si no con los apóstoles, sí con el discípulo de algún apóstol. no necesariamente para ese tiempo ya era un requisito, Irving. Espérame, claro que sí. A ver. Espérame. Me quedan los últimos 15 minutos, Irving. Te pido mil disculpas, pero tengo que ir No, no cortando te porque... preocupes. No, ya sabemos que le vamos a seguir, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y te voy a O hacer sea, hincha de River encima, Irving. hincha de River, ok. Bueno, eso sí. Pero bueno, prométeme que eso va a ser en el estadio, ¿eh? Totalmente, totalmente. Mm, espérame. Shit. Ay. Bueno, mientras tanto, la gente que está viendo este video, si te gustó la charla que estamos teniendo con Irving, dale un like, compartilo, comentalo. Y bueno, nada, siempre que sea bajo el marco del respeto se aceptan todos los comentarios, estés o no estés de acuerdo con nosotros. Mm, no, bueno, no tengo el dato. A ver, no sé, no Bueno, está para la claro el dato próxima nos preparás el dato. No, ¿de cuándo nació? Quería checar ese dato.
pero Melitón de Sardes está escribiendo, o sea, es obispo de Sardes, o sea, ya como abuelo, quiero decir, como anciano, para el año 180 o 170. Entonces, o sea, perdón, no está tan lejos de Ignacio. No, pero del hecho de la resurrección estamos hablando de 130, 150 años, ¿no? Bueno, y ahorita estamos hablando de 2000, o sea, no se supone que eso ha sido No, preservado. estamos hablando de 2000, pero con fuentes de que están más cercanas a los 50 años. Pero entonces con mayor razón, espérame, con mayor razón, vuelvo al punto, si Melitón es considerado en el siglo II por sus contemporáneos como la máxima luminaria, ¿por qué ofrece una versión completamente disímil? No sé, y te prometo que para la próxima trato de investigarlo bien. Búscate el documento Homilía sobre la Pascua y ponte a revisarlo. Dale. Ok, bueno, avanzamos un poco con esto. Te voy planteando de una vez cuál es mi tesis con esto para seguirle dando en la próxima. Dale. No existen citas textuales a los evangelios ni al Nuevo Testamento en general hasta pasandito mediados del siglo II. Ajá. Lo que refuerza, lo que le pone un primer punto a favor a la idea de que las versiones definitivas, tal y como las conocemos, apenas se elaboran a mediados del siglo II. Uh-huh. Se tiene que analizar a Papías de Hierápolis, porque hacia el año 139-140, él opina, hay algunas cosas sobre Mateo y Marcos. Pero justamente al hacer el análisis de lo que opina, refuerza la idea de que Papías conoce versiones de Mateo y de Marcos que no son las que llegaron a nuestras épocas. Y tercera, eso que tú mencionabas de que los textos de los evangelios reflejan muy bien el contexto del siglo I es falso. Los textos de los evangelios contienen una gran cantidad de errores en cuestión del contexto histórico. Y eso en realidad señala que los autores no son ni judíos ni son del siglo I. Bien. Y eso podemos analizar caso por caso la próxima vez. Bueno, en respuesta a lo que acabas de mencionar, yo lo que diría es lo siguiente. Diría primero de que sí, encontramos citas textuales de los evangelios, de particularmente el evangelio de Lucas, en la epístola a Timoteo, que pese a que la haya escrito Pablo o no la haya escrito Pablo, estamos hablando de una comunidad que Pablo probablemente la ha fundado. Bueno, pero estuvimos de acuerdo en que eso no es una cita textual. Pero déjame hacer la conclusión a mí también, no me cortes mi momento ahí. Ahí encontramos en el propio Nuevo Testamento de que hay una cita textual del Evangelio de Lucas llamado Escritura por Pablo o por una comunidad fundada por Pablo. Lo importante aquí es que estamos hablando de la segunda mitad del siglo I, pero muy temprano. Por otro lado encontramos una cita en el capítulo 12 de Policarpo en su epístola a los filipenses de la epístola a los efesios. Pero más allá de eso, concuerdo con vos, las citas explícitas empiezan a aparecer a mediados del siglo II, pero creo de que es por esta explicación que nos proporciona Papías, que ellos, o al menos un grupo de personas para el mundo antiguo, era más importante citar la tradición oral más que de manera textual un documento. Pero bueno, nada, sé de que esa explicación no necesariamente debe de satisfacer a todo el mundo. Y por último, termino la idea y por último, con respecto a lo que acaba de mencionar Irving sobre esto que yo mencionaba de que explican correctamente el contexto los evangelios, él dice de que no, bueno, les recomiendo que puedan leer al historiador clásico Colin Hermer, quien en el libro de los Hechos identifica 84 hechos en los últimos 16 capítulos que están corroborados no solamente por otros documentos históricos no cristianos, sino también por hallazgos arqueológicos. Y no solamente eso, sino tenemos al historiador o biblista, también es muy conocido por ser biblista, Craig Blomberg, quien en su obra La confiabilidad histórica del Evangelio de Juan describe 59 hechos en el Evangelio de Juan que están corroborados por la investigación histórica y por el descubrimiento arqueológico. Esto son muchos hechos que nos permiten a nosotros confiar de que quienes han redactado estos documentos realmente conocían el contexto que estaban describiendo. Por ende, son autores muy pero muy antiguos y probablemente
que han No, vivido Santiago. en esa época, perdón, que han vivido en esa ubicación antes de la destrucción de No, Jerusalén. Santiago, y te voy a explicar por qué. Porque eso solamente serían datos correctos, y los datos correctos los puedes tener 40 años después, 50 años después o 100 años Ok, después. ok, Son datos correctos. ok, Contexto es otra cosa, ok, es otra cosa. ok. Pero bueno, esa la analizamos en la tercera parte. A Digo, y mí me eso para encantó. advertirle a la gente que estén pendientes porque hay tercera parte. Olvídate, sí, va a haber tercera parte. Te juro, Irving, te juro que me encanta hablar con vos. Me encanta, sinceramente me caes muy bien, sos un genio, sabés muchísimo. Esto no lo digo irónicamente, fuera de broma, sabés muchísimo, me encanta la retórica que tenés y de todo esto, pese a que pensamos distinto, a mí me ayuda a crecer un montón. Esta interacción que tengo con vos, sinceramente para mí es muy, pero muy beneficiosa, así que te agradezco este tiempo que estamos No, teniendo. Santiago, honestamente igual, o sea, lo disfruto muchísimo, me gusta porque no es una charla de oídos sordos, o sea, creo que los dos aprendemos muchísimo en todo esto. Y bueno, mira, creo que también partimos de aceptar nuestra condición humana de que, bueno, pues a veces no se está de acuerdo y ni modo, ¿no? Sí, totalmente. Y pues sí, lo siento, sorry, pero esto tiene que seguir algún día en el estadio, así que Totalmente, olvídate. Eso de una. Irving, te mando un abrazo enorme, amigo. abrazo enorme también. Muchísimas Mejórate, por favor, quiero verte la próxima ya perfecto, ya bien sentado. esperemos que así sea. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este video. Les agradecemos. Déjennos saber ahí en los comentarios qué es lo que opinan. Recuerden, no buscamos de que estén de acuerdo con nosotros, pero sí que sus opiniones sean bajo el marco del respeto. Dios los bendiga a todos. Nos vemos y será